Capítulo 6. Kirei y Mercury compartieron una sonrisa y se retiraron a la sabana. Luego, se separaron en direcciones opuestas. Mercury se dirigió a los géiseres y Kirei a la izquierda, al bosque. Kirei se mantuvo entre las sombras y se escabulló entre el follaje. Cuando estuvo seguro de que no lo verían, saltó al dosel. El sacerdote sonrió con suficiencia. Hubo un tiempo en que le habría costado mucho esfuerzo lograr semejante hazaña. Cierto, su entrenamiento como ejecutor lo había vuelto prácticamente sobrehumano en su propio mundo, con su multitud de sellos de comando y su magia de refuerzo que le permitía ir aún más lejos. Pero en Remnant, ni siquiera tuvo que desperdiciar tal poder, con el aura que naturalizaba sus habilidades y sus otras ventajas aún acechando. De hecho, con el elixir de inmortalidad de su compañero habiéndolo mantenido en la flor de la vida, Kirei dudaba que tuviera algo que temer de ninguno de los combatientes del torneo. Y con la excepción de Saber y Cinder, quizás no nadie en todo vale. Kirei se acercó al límite del bosque y observó la acción en el resto de la arena. Mercury, considerando todo, estaba manejando a ambos enemigos con bastante éxito. El chico combinaba la agilidad sobrenatural de sus piernas con un estilo de lucha feroz para asestar un golpe brutal tras otro a sus oponentes. Había separado a Yasuashi de Coco y estaba empujando al hombre más grande hacia el campo minado de géiseres. Kirei notó que Coco reactivaba su ametralladora Gatling, preparándose para ametrallar a Mercury en cuanto su compañera de equipo estuviera fuera de la línea de fuego. Kirei no podía permitirlo. Deslizó 3 llaves negras en cada mano y murmuró una oración. Señor, soy tu santo siervo y agente de tu voluntad. Préstame la fuerza de tus ángeles guardianes para que me guíen contra toda herejía. Las llaves brillaron suavemente y luego volvieron a la normalidad. Kirei saltó de entre los árboles y arrojó sus espadas a Coco. La líder del equipo Xvi oyó el silbido de las espadas en el aire y se apartó de su camino. Apuntó con su arma a Kirei, que se acercaba rápidamente. Mal movimiento, guapo. Se burló con una sonrisa. Los cañones de su arma empezaron a girar, y entonces explotó, mientras cada una de las 6 llaves negras benditas volaba por los aires y se incrustaba en las bocas de cada cañón. Las balas de polvo se dispararon y detonaron al entrar en contacto con las hojas sagradas, provocando chispas en las que quedaban en el cargador. La enorme arma de fuego estalló en llamas, destrozando a Coco en el proceso. Cuando Kirei la miró brevemente, parecía un montón de chatarra. Corriendo antes de que Coco pudiera recuperarse, Kirei desató una furiosa descarga de golpes de Bajiquan, reduciendo su aura a la mitad antes de que la chica pudiera siquiera parpadear y haciéndola tropezar justo después de eso. Hay que reconocer que Coco intentó contraatacar, aunque era evidente que la superaban con creces en el combate cuerpo a cuerpo. Se retiró al límite de la zona del geyser y obligó a Kirei a retroceder de un salto intentando barrerlo con las piernas. Intentó aprovechar el impulso y le asestó un potente puñetazo en la cara. Desafortunadamente, esto la dejó expuesta a una de las combinaciones más practicadas de Kirei, Six Grand Opening Elbow Thrust. Kirei agarró el brazo de Coco desde abajo, se acercó a su costado y, simultáneamente, le asestó un codazo en el corazón y una brutal patada en la pierna. En un instante, Coco quedó de espaldas, sin aliento. Kirei puso su aura en rojo con un último puñetazo en el estómago. Un timbre sonó en la arena. Coco Adel del equipo Xvi ha sido eliminado, anunció el profesor Portal Coliseo. Con su tarea cumplida, Kirei se alejó de la chica abatida para ver si Mercury necesitaba ayuda para rematar a su oponente. Después de todo, aunque lo esperaba, tal vez el chico alto podría proporcionarle más diversión que su líder. Aunque el sacerdote lo dudaba. No, su alegría estaría en la ronda de singles. Y las lágrimas que allí caerían. Ruby destinado. Ruby se encogió cuando Kirei le dio el golpe final a Coco. Era su amigo, pero no le gustaba su estilo de lucha. Decía que estaba optimizado para derrotar a su enemigo de la manera más eficiente, pero ¿y cuando lo usaba? Ruby entendía por qué Jam desconfiaba tanto de él. Aún así, no usó su arma secreta, así que no era que se estuviera pasando de la raya. Solo quería terminar la pelea lo antes posible. Ruby miró y vio a Velvet en estado de shock por la rápida derrota de su líder, pero Fox parecía estar consolándola bien. Eso nunca dejará de ser impresionante o aterrador sin importar cuántas veces lo vea, comentó Blake junto a Ruby. Es un combatiente excepcional, asintió la señora Ark a su lado. Aún así, me gustaría recordar dónde había oído su nombre antes. Quizás papá lo mencionó después de uno de sus seminarios en Aven, propuso Jaune desde el otro lado de su madre.
O sea, ¿se habría fijado en un tipo así si lo hubiera conocido? Kirei entró a Aven este año, les informó Ruby. ¿Tu papá tuvo clases en los últimos 2 semestres? No, dijo Arturia. La actividad de los Grimm ha aumentado en la campiña mistraliana, así que Nicholas está demasiado ocupado con misiones de exterminio. Ruby asintió pensativa, recordando el momento en que comenzó su amistad con Kirei, esperando encontrar alguna pista. Ruby, destinado Kirei, el estudiante de Aven que la había diezmado en la clase de entrenamiento de la señora Godwitch, condujo a Ruby al pasillo trasero. Jan le había pedido que no fuera, pero si quería hablar, la chica de la capucha roja no veía por qué no. No es que pudiera hacerla sentir peor. El chico se giró para mirarla. En su mano derecha, a su lado, llevaba una pequeña maleta negra. Ruby intentó sonreír, pero sintió que solo sonaba como una mueca incómoda. Entonces, ¿de qué querías hablar?, preguntó. No esperaba que el chico se inclinara formalmente ante ella. He observado durante la última semana que no te has comportado como siempre, explicó Kirei. Mi compañera Emerald también me ha informado que el momento en que empezaste a parecer más decaído, por así decirlo, fue después de nuestro entrenamiento en la clase de la señora Godwitch. Por eso, me gustaría disculparme por cualquier estrés innecesario que haya podido causarte. Ruby retrocedió, agitando los brazos con furia. No, está bien, le aseguró frenéticamente. Es una clase de sparring, alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder, no hiciste nada malo. Kirei se puso de pie y arqueó una ceja. Entonces, ¿por qué has estado tan desanimado desde nuestro duelo? No hay motivo, protestó Ruby. Ha sido una de esas semanas, ¿sabes? No, respondió Kirei sin rodeos. No lo sé. Caramba, este tipo es un maestro de la conversación, admiró Ruby mentalmente. La chica de ojos plateados suspiró. Mira, es que, soy un poco friki de las armas, ¿vale? Todos los mejores cazadores que he visto siempre llevaban un arma genial. Es parte de lo que me inspiró a hacer a mi bebé tan increíble. Casi se desmaya al pensar en Cresten Rose antes de reponerse. Ojalá Kirei no se diera cuenta. Para mí, las armas son una puerta al alma de alguien, continuó. Y cuando lucho contra alguien, bueno, cuando no es una cuestión de vida o muerte, llego a comprender mejor a la gente a través de sus armas. Pero no usé ningún arma en nuestro combate, observó Kirei. Exactamente. Y eres increíble, gritó Ruby. Ambos estudiantes se quedaron quietos por un momento. La cara de Ruby se puso del mismo color que su capucha al darse cuenta de lo que acababa de decir. O sea, pareces alguien a quien me gustaría conocer. Nunca se tienen demasiados amigos, ¿verdad? Esperó a que se marchara o a que balbuceara torpemente lo inquietante que le resultaba. Incluso después de haber conseguido a su equipo y a todos sus nuevos amigos en Beacon, Ruby ansiaba llevarse bien con la mayor cantidad de gente posible. No quería volver a sentirse tan sola como en la iniciación. Así que esperó a que la cosa se desvaneciera. A que algo arruinara esa amistad incipiente que tanto ansiaba conservar. En cambio, Kirei sonrió. Levantó su brazo izquierdo perpendicular al suelo y 3 largas espadas brillaron en su mano. Ruby se quedó con los ojos llenos de estrellas. «¡Guau! ¿Cómo lo hiciste?», dijo. Miró a ojo la longitud de las cuchillas y luego la comparó con la de la manga de su antebrazo. No cabían ahí. La sonrisa de Kirei se curvó en una mueca burlona. «Magia». «Está bien, no me lo digas», dijo Ruby haciendo pucheros. Kirei retrajo las espadas. «Esas son mi arma habitual, las llaves negras. Son principalmente armas a distancia, demasiado difíciles de manejar en combate cuerpo a cuerpo, por eso usé mis puños contra ti». «Ah, eso tiene sentido», admitió Ruby. Se había apresurado a atacarlo con su apariencia y la guadaña de Cresten Rose. De hecho, esa era casi siempre su estrategia. ¿Eh? ¿Por qué alguien solo la contraatacaba ahora? Kirei se arrodilló y trajo la maleta negra ante él. Sin embargo, tengo otra herramienta conmigo. Un arma secreta, por así decirlo. ¿Te gustaría verla? ¿Lo haría?, chilló Ruby. Corrió a mirar por encima del hombro de Kirei mientras este abría los cierres del maletín. Dentro había una pistola. ¿Qué pasa?, le susurró al oído. Kirei rió entre dientes. Se llama Thompson Contender. Es un arma muy especial. ¿Especial? Era grande, sí, una retrocarga por lo que parecía. Tal vez de metal pintado para que pareciera madera. Probablemente podía disparar munición del mismo calibre que Cresten Rose, pero ni siquiera parecía que pudiera transformarse en nada. Mala suerte.
¿Qué lo hace tan especial?, preguntó Ruby, intentando ser educada. Igual que cuando había llamado a Croce Amos un clásico. Es la única arma en este mundo capaz de disparar un tipo de munición muy poderosa conocida como ronda de origen, explicó Kirei. ¿Qué tan poderoso?, preguntó Ruby, ligeramente intrigada. Kirei sonrió. Suficientemente poderoso para derribar a un Goliat de un solo golpe. Genial, murmuró Ruby. ¿Qué es un Goliat? Un Grim del tamaño de un complejo de apartamentos. ¿En serio?, jadeó Ruby, sin pensar ya en la mala calidad del arma. ¿Por qué no la usa a todo el mundo entonces? ¿Y de dónde sacaste el arma? La munición es extremadamente difícil de conseguir. Yo mismo no he podido conseguir ninguna desde que conseguí el contender, explicó Kirei. Ruby presentía que se estaba dejando algo sin decir, pero decidió dejarlo pasar por el bien de una amistad en ciernes. En cuanto al arma en sí, continuó Kirei, con la sonrisa desvaneciéndose levemente. La adquirí de la hija del hombre más interesante que he conocido. No la conocía bien, pero sentía un profundo respeto por su padre. Lo siento, se lamentó Ruby, decidiendo que no presionar para obtener más información sobre las rondas de origen era la decisión correcta. ¿Eras cercano a él? Estuvo ahí en el momento más brillante de mi vida, comentó Kirei con nostalgia. Volver a verlo sería un sueño hecho realidad. Era una frase extraña, pero Ruby empezaba a darse cuenta de que Kirei usaba muchas palabras raras. ¿Cómo se llamaba?, preguntó. La sonrisa de Kirei regresó. Kiritsugu Emiya. Ruby, destinado, Yang Xiaolong quería golpear algo. Bueno, normalmente quería golpear algo. Pero esto era diferente. Acababa de aguantar a Kirei, con su sonrisa burlona, golpeando al equipo Xvi como si no fueran nada. Era exasperante ver a sus amigos derrotados tan fácilmente por ese pequeño estúpido y sarcástico, ni qué decir tiene, ella y Weiss necesitaban ganar este partido. Nadie se enfrentaría a robes en individuales excepto ella. Yan, la rubia luchadora, se giró y vio que su equipo la miraba con preocupación. ¿Estás bien? Sí, está bien, respondió ella. Weiss no parecía convencido. Centrémonos en la pelea que tenemos por delante. Después nos ocuparemos de lo que tengas en mente. Yan suspiró. Weiss tenía razón. Podría fantasear con patearle el trasero a Kirei más tarde. Ahora mismo, su equipo contaba con ella para ganar esta pelea. Bien, dijo, empezando a estirarse un poco. Eres de Atlas. ¿Qué podemos esperar de estos chicos? Bueno, comenzó Weiss, entrando en modo Weiss debe explicárselo todo a estos insensatos mortales. Dado que su reino, academia y fuerzas armadas están fusionados en uno solo, creo que podemos esperar combatientes militantes estrictos con tecnología avanzada y estrategias cuidadosamente ensayadas. Una ráfaga de viento golpeó a Yan por detrás. Se irguió un instante antes de ver que sus oponentes habían llegado. Los estrictos combatientes estaban, un fauno gato en patines y un tipo de piel oscura con una trompeta plateada y un sombrero muy bonito. O lo que sean, corrigió Weiss. Oye, llamó el moreno. Eres Weiss Schne, ¿verdad? ¿La heredera? Yo soy, declaró Weiss con orgullo. Supongo que eso significa que eres bastante bueno con el polvo. Hago lo mejor que puedo. Sí, mi padre también era bueno. Tenía su propia tienda de chatarra, explicó el tipo. De repente, me miró fijamente. Hasta que la empresa de tu padre lo echó a la quiebra. Oh, lo siento mucho oír eso, se lamentó Weiss, repentinamente avergonzado. Claro que sí, se burló el chico. Yan se enfureció. ¿De dónde sacó este tipo la culpa de Weiss por lo estúpido que hizo su padre? Ella dio un paso adelante. Oye, ¿por qué no? Oye, ¿por qué no lo haces? Interrumpió la chica gato fauno. Así es como suenas. Yan quedó desarmada. Esa fue una respuesta tan floja que literalmente no supo qué decir. Oye, ¿dónde conseguiste tus extensiones de cabello? Preguntó la chica. Este es solo mi cabello normal, le dijo Yan. Oh, ¿en serio? Sí. Es un problema. Deberías probar a patinar algún día. Es divertidísimo, volvió a interrumpir la chica. Aunque probablemente te lleve un tiempo porque, ya sabes, tienes el torso muy pesado. Disculpe. Gritó Yan. El escenario empezó a cambiar para el combate. Yan apretó los puños. Kirei era irritantemente bueno peleando. Pero Yan sabía que ella era mejor. Podría asestar un puñetazo. Esta chica... Oh, ni siquiera iba a tener tanta suerte. ¿Listos? Anunció Peter Port. 3, 2, 1. Vamos.
Ruby destinado lejos del festival vital, escondido entre las hojas carmesí de las afueras de Vale, había un gran campamento con una variedad de tiendas de campaña. En uno de los más grandes, varios faunos con máscaras de los hermanos Grimm se reunieron alrededor de un televisor. Se estaba jugando el partido entre Jan y Weiss. Vamos niño, patea el trasero de esa perra flacucha. Vitoreó uno. ¿Por qué estás apoyando a los de Atlas? Preguntó otro. Porque es mejor que animar a un schne, idiota. Exclamó el primero. Además, la chica de los patines es una de nosotros. Tenemos que mantenernos unidos. Al fondo de la tienda, un joven alto, vestido de negro, salió en silencio. Tenía cuernos de toro sobre su pelo rojo. Se dirigió a sus aposentos, cerca del centro del campamento. Sus hombres eran valientes, pero eran unos completos necios. Tras la pérdida de su teniente en la brecha, Adam Taurus empezaba a creer que era el único fauno inteligente que quedaba en el Valle Colmillo Blanco. Eso lo hizo extrañar aún más a Blake. Entonces, se reprendió por preocuparse por una traidora y la odió con furia por atreverse a abandonar su causa. A abandonarlo a él. Irrumpió en su tienda y abrió los ojos de par en par. Su caja fuerte, que contenía muchos secretos del Colmillo Blanco, tenía la puerta de acero de 8 centímetros completamente destrozada. Adam corrió a revisar su contenido. Todos los mapas y códigos secretos parecían estar allí. De hecho, lo único que faltaba era, esta bebida es de una calidad sorprendente. He notado que, a pesar de todas las virtudes de su mundo, parece tener una clara falta de alcohol fino. Adam gruñó. Sacó su katana, Will, y señaló al que hablaba. Sentado en la esquina de la tienda había un hombre rubio de ojos rojos. Vestía una chaqueta negra sobre una camiseta blanca y pantalones negros. En sus manos había un vaso, ahora vacío, y una botella de tinto mistraliano, algo que él, Blake e Ilya habían comprado hacía mucho tiempo. En tiempos mejores. El hombre sonrió. De repente, Adam se vio rodeado de brillantes portales dorados, cada uno de los cuales apuntaba con un arma magnífica directamente hacia él. Es el colmo de la insolencia llevar un arma ante el rey, mestizo, comentó el hombre. Adam entrecerró los ojos, pero a regañadientes guardó la katana en su vaina, blush. Los portales desaparecieron. ¿Qué quieres, humano? ¿Humano? Rió el hombre, ignorando la pregunta. Estoy tan por encima de los humanos de este mundo como ellos lo están de ti. Adam apretó los puños con rabia. ¿Qué dijiste? Es muy sencillo, en realidad, continuó el hombre. En este mundo, la humanidad está constantemente asediada por esas repugnantes criaturas de Grimm. Cada una es más fuerte y rápida de lo que el hombre común consideraría manejable, y hay hordas que incluso superan esa capacidad. Sin embargo, los humanos han prosperado, forjando sus pequeños reinos y asentamientos, aprovechando todo lo que tienen a su alcance, para arrebatar la vida a la oscuridad. Si este fuera mi jardín, estaría orgulloso de llamar a esta humanidad mis súbditos. Adam frunció el ceño. De nuevo, con sus ridículas ideas. Adam no podía negar el poder del hombre, pero sus delirios irritaban al fauno casi tanto como su arrogancia. Sobre todo sus elogios a la humanidad. Los faunos tienen todo lo que los humanos y más, declaró Adam. No merecen hacer nada más que servirnos. Ningún mestizo merece la vida, replicó el hombre. Y aún así viven. Afirmas que los humanos deberían inclinarse ante los faunos. Y, sin embargo, no lo hacen. Porque desean lo contrario. Y la capacidad de moldear la realidad a la medida de todos los deseos, desafiando el orden natural, es quizás el talento más impresionante. El hecho de que puedas elegir no hacerlo simplemente demuestra tu inferioridad, Adam Taurus. Adam quiso enfurecerse por el insulto, pero algo le llamó la atención. El hombre admitió que Adam tenía poder, pero negó que lo estuviera usando. Todos los días lucho por el colmillo blanco, por los faunos con todo lo que tengo. ¿Y dices que no estoy usando mi poder? Gritó. El hombre hizo un gesto de desdén con la mano. Sí, tu grandiosa visión de un fauno gobernaba Remnant. Qué gloriosamente abstracta. Pero eso está demasiado lejos para sustentarte ahora. Se necesitan los placeres del placer para vivir la vida de verdad. Así que, dime, Adam, ¿qué deseas? Blake. Adam negó con la cabeza. De esos pensamientos no saldría nada bueno. Nada que pueda tener, gruñó. Que no puedas tener algo no significa que no te traiga alegría buscarlo, replicó el hombre. Una vez conocí a un necio que quería conquistar el mundo entero. Como soy el rey del mundo, no podía permitirlo. Así que me desafió y murió, como todos los que me desafían.
Y, sin embargo, nunca he visto a nadie tan contento como ellos. Como dijiste, era un tonto, comentó Adam. Los ojos del hombre miraron fijamente al fauno, verdaderamente enojado por primera vez en su conversación. En efecto. Y aún así, como alguien que buscó todo lo que siempre quiso, era más grande que tú. Lo que yo quiero es imposible. Rugió Adam. Porque lo que ella quiere es imposible. ¿Una mujer? Rió el hombre. Podrías simplemente llevártela si tanto la deseas. ¿Qué? No. Adam fulminó con la mirada al supuesto rey desde detrás de su máscara. Blake lo había traicionado. Ella lo había abandonado a él y al colmillo blanco para luchar por los humanos. Él la haría sufrir. Destruiría todo lo que amaba. Pero él nunca haría eso. Eso fue, no. El hombre se calmó y le sonrió a Adam una vez más. Si deseas que ella venga contigo, podrías hacer realidad su sueño. ¿Alguna vez también fue tuyo, no? Por supuesto que sí. Cuando se unió al colmillo blanco, cuando las belladonas lo acogieron, creyó que era posible. Aplaudió cada discurso de Gira. Esperaba que pudiera ver un futuro con Blake, juntos. Pero con el paso del tiempo, decidió que eso no era posible. Los humanos no querían amigos, querían esclavos. La retórica de Siena Khan empezó a tener más sentido. Necesitaban luchar por sus derechos, por sus vidas. Él se sentía débil en aquel entonces, incapaz de luchar. Así que buscó a la tribu Brandwen, y ahí fue donde aprendió lo que significaba ser fuerte. Con el tiempo, se dio cuenta de que su sueño y el de Blake nunca se haría realidad. Ninguna protesta ni fuerza lograría que los humanos los trataran como iguales. Y ellos tampoco merecían ser iguales. Eran mejores que cualquier humano. Pero no era eso lo que el hombre había dicho antes. Que a veces la gente desafiaba lo que merecía. La sonrisa del hombre se transformó en una mueca. ¿Y si te dijera que, muy pronto, lo imposible se volvería completamente posible? Adam lo miró confundido. El hombre le explicó su plan. Adam miró al hombre conmocionado. No podía ser posible. No era real, solo una vieja leyenda de la tribu. Pero tenía mucho sentido. Las habilidades del hombre. ¿Por qué alguien como él ayudaba a Cinder? Todo encajaba. Excepto una cosa. ¿Por qué yo? Preguntó Adam. Aunque lo haga, nunca seré tu peón. Los ojos carmesí del hombre brillaron de alegría. Porque, como eres Adam Taurus, te encuentro increíblemente aburrido. Eres un idiota de mal gusto y rencoroso, convencido de que asociarse con alguien como Cinderfall podría acabar bien. Adam se preguntaba mucho cómo se suponía que esto explicaría algo. Pero, continuó el hombre, veo potencial en quien una vez fuiste. Si recuperas la esperanza de un futuro mejor con esta mujer, quizás puedas entretenerme un poco. Adam se dio la vuelta. ¿De verdad podría hacerlo? Si eso conseguía que Blake volviera a amarlo, que regresara, ¿podría hacerlo? ¿Podría perdonarlos? ¿Podría volver a ser quien era? Entonces, dijo el hombre, parece que la única pregunta que le queda a Adam es esta. Le pasó el vino a Adam. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para conseguir todo lo que quieres? Capítulo 7. Lo logramos. Gritó Nora a todo pulmón. Nora, por favor no rompas tu cama, pidió Ren. La enérgica niña dejó de saltar en la cama de inmediato. Desafortunadamente, tuvo que bajar del último salto y la cama la estrelló contra la pared. Estoy bien, aseguró Nora mientras sacaba la cabeza. Quedó un agujero bastante grande. El equipo Ruby, JNPR, San, Neptune y Arturia se quedaron mirando a la chica un momento. El grupo se había reunido en la habitación del equipo JNPR para comer y beber hasta la ronda individual de esa tarde. Weiss tosió levemente. Bueno, no lo habría expresado así, pero no se equivoca. Todos logramos derrotar a nuestros oponentes con bastante facilidad. En efecto, asintió Arturia. Es bueno saber que todos ustedes son la próxima generación de cazadores y cazadoras. El pueblo de Redmond dormirá tranquilo en el futuro. La mujer asintió con orgullo a su hijo mientras hablaba y Jaune le devolvió la sonrisa con gratitud. Neptuno se acercó a Arturia. Qué palabras tan dulces de una dama tan hermosa. Me siento honrado. Arturia alzó una ceja al ver al chico. San se llevó la mano a la cara ante la acción de su compañero. El rostro de Jaune se contrajo de forma extraña. Puso una mano sobre el hombro de Neptune. Neptune, amigo, ¿puedo hablar contigo afuera un momento? Su voz dejó claro que no era una petición. Los dos salieron y la puerta se cerró tras ellos. El resto del grupo pronto oyó voces afuera. Amigo, esa es mi mamá. No puedo evitarlo, tío. Está buenísima.
¿No te has dado cuenta? ¿Por qué querría notar eso sobre mi mamá? Todos en la sala miraron a San. El mono fauno se encogió de hombros. No me mires, no soy su padre. De repente, el pergamino de Pirra explotó. Lo recogió y encendió el dispositivo. Arqueó una ceja, confundida. ¿Qué pasa?, preguntó Ruby. Es un mensaje de la profesora Goldwitch, les dijo Pirra. Dice que el profesor Ozpin necesita hablar conmigo. Arturia se quedó paralizada. ¿El director desea hablar contigo? ¿De qué se trata?, preguntó Blake. No lo dice, respondió Pirra. Oh, murmuró Nora. Quizás sea una reunión secreta para ganar el torneo de Beacon. Miró a San y luego se acercó a la oreja de Pirra. El enemigo nunca debe enterarse. Lo dudo, intervino Weiss. Aún así, podría ser información sobre la ronda individual. ¿No me llamarían a mí también entonces?, preguntó Jan. Pirra se encogió de hombros. Supongo que la única forma de averiguarlo es bajar y ver qué es. La joven cazadora abrió la puerta. Jaune y Neptune se estiraban las nalgas como si fueran de goma. Ambos se giraron para mirar a su amigo. Pirra rió entre dientes al verlo. Hizo ademán de irse, pero sintió una mano en el hombro. Se giró y vio a Arturia. Pirra, empezó la otra mujer. Hizo una pausa, bajando la vista antes de volver a mirar a Pirra. El director es un buen hombre, pero, a veces pide demasiado. Ten en cuenta que puedes decir que no. Oh, exclamó Pirra, sin saber muy bien cómo responder. Gracias, señora Ark. Arturia la soltó y Pirra se marchó. Jaune se separó de Neptune y se acercó a su madre. No te preocupes, mamá. Pirra nunca ha hecho nada malo en su vida. El director probablemente solo quiera felicitarla por haber sido un gran ejemplo de lo que Beacon representa o algo así. Arturia no parecía convencida. El director la había desconcertado mucho desde su último encuentro. ¿Cómo no iba a estarlo, dada su historia? Ruby, destinado. Arturia esperó pacientemente mientras el ascensor subía a la torre Beacon. Su rostro tenía una mirada firme. La conversación con el especialista en Schne había sido agradable, pero ya había terminado. Era hora de encontrar a su hijo. El ascensor sonó y la puerta se abrió. Arturia entró en una gran oficina con enormes engranajes de reloj que hacían las veces de techo. Tras un escritorio negro, un hombre vestido con ropas verdes y cabello plateado se sentaba. Sus manos descansaban sobre un bastón largo y una sonrisa juguetona se dibujaba en su rostro. Arturia dudó. Había algo familiar en ese hombre. También lo había sentido en el patio. No sabía exactamente qué era, pero tenía un brillo frenético en la mirada que la inquietaba profundamente. Saludos, señora Ark, dijo el hombre. Arturia arqueó una ceja. ¿Y usted, director Ozpin?, respondió ella a su vez. Debo decir que pensé que estaría en desventaja. No esperaba que supiera mi nombre. ¿Nos conocemos? ¿Antes? Rió Ozpin. Sí, lo hemos hecho. Debo decir que me decepciona un poco que no me reconozcas. Entonces debo disculparme, señor, respondió Arturia. Porque es usted un desconocido para mí. Quizás, reflexionó. Pero claro, los desconocidos son solo amigos que aún no conoces. Arturia se quedó paralizada. Esas eran palabras sabias que les había transmitido a sus hijos durante años. Jaune nunca las usaba a menos que estuviera realmente aterrorizado, así que podría haberlas dicho delante de esta figura de autoridad. Pero con el brillo en sus ojos, la mente de Arturia recordó la primera vez que los escuchó. Cuando un caballero desconocido llamado Lancelot llegó a su reino. Dudó en aceptarlo en su recién creada corte, hasta que esas palabras le fueron dirigidas por no. La sonrisa de Ozpin se amplió. Te siento bien otra vez, Arthur. Merlín, suspiró Arturia, pues no le sobraba aire para hablar. ¿Cómo? A través de una historia más oscura de lo que desearía, la interrumpió el hombre, con el rostro abatido por primera vez desde que la vio. Pero estabas atrapado, tartamudeó. Atrapado en Avalon hasta el fin del universo. ¿Cómo pudiste escapar? No escapé, le dijo Ozpin Merlín. Me echaron. Alguien mucho más importante necesitaba la habitación. ¿Quién podría tener el poder de hacer eso?, se preguntó Arturia. La propia Gaia, respondió Merlín. Arturia se estaba cansando rápidamente de quedarse atónito y en silencio. Merlín continuó. Al final de la Cuarta Guerra del Santo Grial, una presencia oscura emergió del cáliz. Aunque la copa misma fue purificada, el resto del mundo se enfrentó a un problema mucho peor. En menos de un mes, la humanidad estaba al borde de la extinción.
Cuando la corrupción cobró suficiente fuerza, atacó el espíritu del mundo. Ella resultó herida y apenas logró escapar a Avalon. Al no ver otra opción, me liberó, tomó mi lugar y cerró las puertas tras ella. He estado luchando en su guerra desde entonces. Pero si eso es cierto, dijo Arturia, y no le cabía duda. Merlín era un fastidio la mayor parte del tiempo, pero cuando se ponía serio, los reyes sabios lo escuchaban. ¿Por qué estás aquí en otro mundo entrenando cazadores? Ozpin sonrió con tristeza. Se llama Remnant por algo. Y así, el pequeño y bonito mundo que Arturia había pasado 30 años construyendo para sí misma, se hizo añicos. El Grial no la había enviado a otro reino. La había enviado hacia adelante en el tiempo. La batalla entre la corrupción y Gea transformó la superficie del planeta y destrozó la luna, explicó Ozpin. Ahora nos encontramos sobre la cáscara que queda. Por suerte, nuestro enemigo no salió ileso del enfrentamiento. Tuvo que reagruparse, sanar, planificar una estrategia, y mi presencia le impidió obtener la victoria total. Sin embargo, se adaptó. Pasó de ser un ello a una ella. Las criaturas de Grimm emergieron poco después. Pero entonces, si este no es otro mundo, ¿cómo se explica el polvo? ¿O el aura? ¿El fauno? Gritó Arturia. Prana cristalizado, dejado por las heridas de Gaia y la rápida despoblación de magos, reveló Ozpin. El fauno parecía ser una forma extrema de evolución rápida, influenciado por la magia que afectaba la atmósfera justo después de la batalla. En cuanto al aura, bueno, necesitaba guerreros y no había suficientes personas con circuitos mágicos, así que, improvisé. Imagínatelo como el poder extendiéndose constantemente por el cuerpo en lugar de concentrarse en corrientes. No puedes hacer tanto, pero cuando solo necesitas un martillo, aquellos con circuitos mágicos aún podrían usarlos después de desbloquear su aura. Posiblemente, dijo Ozpin rascándose la barbilla. Nunca he tenido la oportunidad de probarlo. Desde que el aura se popularizó, los circuitos mágicos han desaparecido poco a poco. No he visto uno en siglos. ¿Y qué pasa con los tuyos? Acusó Arturia. Tengo el mismo aspecto que la última vez que nos vimos, comentó Ozpin. Ante su silencio, continuó. Gaia no estaba segura de que pudiera ganar en una sola vida, así que alteró mi maldición de Avalon antes de que me fuera. Cada vez que muero, me muevo a otra alma y me fusiono con ella. Los circuitos mágicos están ligados a un cuerpo, así que los míos llevan mucho tiempo muertos y enterrados. Arturia negó con la cabeza. No lo entiendo. Merlín fue la base. Ozpin es el edificio, dijo el hombre, con su peculiar sonrisa de vuelta. Es muy sencillo, su excelencia. La confusión de Arturia se desvaneció y sus ojos se clavaron como dagas en el director. En un abrir y cerrar de ojos, desenvainó su espada y apuntó a su antiguo mentor. No me llames así, dijo Arturia furioso. Ozpin alzó las manos en señal de rendición. Arturia negó con la cabeza y bajó la espada. A pesar de lo, bueno, trascendental que es esto, no es por eso que estoy aquí. Arturia cerró los ojos un momento. Concéntrate en la familia. No te hagas el héroe. ¿Dónde está mi hijo? El joven señor. Ark acaba de llevar a su equipo a la victoria en la primera ronda del Festival Vital, informó Ozpin. Debes estar muy orgulloso. No debería estar aquí, gruñó Arturia. ¿Cómo pudiste dejarlo entrar a la escuela? Ni siquiera sabía lo que era el aura. Sus transcripciones indicaban lo contrario, respondió el director. ¿Transcripciones? Ozpin escribió algo en su pergamino. El de Arturia sonó y lo sacó. Dentro había un nuevo mensaje. Al abrirlo, la matriarca del arco abrió los ojos de par en par. ¿El mejor de su clase? ¿Entrenamiento en una docena de estilos de espada? La arcada Vacuo. Ni siquiera ha estado en Vacuo. Gritó Arturia. ¿En serio? Nunca lo habría imaginado, respondió Ozpin. Su sonrisa pícara decía lo contrario. Son falsificaciones. Sabías que eran falsificaciones desde el momento en que las viste. No es cierto, protestó Ozpin. Tuve que terminar de leerlos para estar seguro. Arturia se enfureció. ¿Por qué lo dejaste entrar? Ozpin adoptó una expresión solemne, la misma que Merlín había mostrado al hablarle de los riesgos que implicaba sacar a Caliburn de la piedra. Vi una gran promesa en él. ¿Cómo no iba a creerlo si es tu hijo? ¿Dónde está? Escuché que él y algunos equipos amigos están organizando una pequeña reunión, una fiesta para celebrar su éxito en el torneo, le informó Ozpin. Le envié la ubicación de su residencia junto con sus transcripciones. Arturia se giró para salir, pero el director gritó tras ella.
Arthur, puedo contarte más sobre lo que está pasando. Hay doncellas y reliquias de gran importancia que deberías. Me da igual, Merlin, lo interrumpió Arturia. No estoy aquí para involucrarme en esta guerra. Estoy aquí para mantener a mi hijo al margen. ¿Eres un héroe? No, no lo soy. Rugió Arturia, tambaleándose por su padre adoptivo. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. No soy un héroe ni un rey. Me niego. Un héroe puede salvar a muchos, argumentó Ozpin con calma. Los héroes mueren. Una visión de Lancelot aullando de locura. Tristán abandona Camelot, declarando no saber nada de los demás. Mordred exigiendo saber de dónde provenía su odio. Y todo lo que les importa paga el precio de su estupidez. Irisbiel. Mailla. Lancer. Kiritsugu. Ya no soy rey, Merlin. Te deseo lo mejor en tu guerra, terminó Arturia. Entró en el ascensor y pulsó el botón de bajada. La puerta se cerró. Ozpin se sentó en su escritorio. Una sonrisa triste se dibujó en su rostro. Y deseo que tu paz perdure, mi querido rey de los caballeros. Te lo mereces. Luego recordó los peones de la reina en juego. Aunque temo que rara vez obtenemos lo que merecemos. Ruby, destinado. Cinder estaba sentada en su cama, con una copa de vino en la mano y una sonrisa de satisfacción en el rostro. Todo marchaba según lo previsto. Tras la fácil victoria de Mercury y Kirei en dobles, pasarían a la ronda individual, donde enfrentaría a Mercury contra la impulsiva Yang Xiaolong. Su pequeña asesina perdería la pelea y luego, con la ayuda de la apariencia de Emerald, la rubia luchadora atacaría a su oponente derrotada sin ninguna provocación. La negatividad resultante crearía el clima de desconfianza que necesitaba para el combate de Nikos contra el androide Atlas. Después de todo, no se puede construir una casa sin antes sentar las bases. Y como nadie había visto a Esmeralda en combate, nadie podría deducir que sus ilusiones estaban en juego. Supuso que sí debía agradecerle a Kirei esa bendición. Había desconfiado del hombre al iniciar su alianza. Después de todo, lo había encontrado persiguiendo a su presa. Aún así, como hombre, no podía atribuirse los poderes de la doncella, y ella había confirmado que su misterioso compañero tampoco era una opción. No representaba ninguna amenaza para su ascenso. Ya fuera por rencor personal o por cualquier otra razón, no podía negar que el hombre era útil. Ocupó el cuarto puesto en su equipo con bastante facilidad, liberando a Neo para prepararse para liberar a Roman de la custodia de Ironwar, y reduciendo el riesgo de que los descubrieran. Sus habilidades de combate eran inquietantes a veces, pero ella había conocido a Tyrian, así que no era como si no hubiera visto cosas peores. Lo único irritante de él era su independencia. Reconocía su alianza como solo eso, una alianza entre iguales. No esperó sus órdenes para actuar, saliendo y integrándose al grupo de amigos de esa molesta Ruby Rose. Ella desconocía que le interesaba a la chica de ojos plateados, pero presentía que complicaría sus planes. Tenía que controlarlo. Por eso le había negado su petición de ocupar el lugar de Mercury contra Xiaolong. De repente su pergamino sonó. Cinder miró el número de quien llamaba. Era desconocido. Eso podría significar que alguien marcó mal, o... Cinder respondió la llamada. Hola. Cinder, querida. ¿Cómo va tu pequeño plan? Preguntó jovialmente una voz rica y oscura. Cinder se estremeció al oír a uno de los pocos seres de Remnant a los que realmente temía. Todo va bien, señora. Todo debería estar listo para esta noche. Bien, lo felicitó Salem desde el otro extremo. He notado que su grupo es más grande de lo que me informó en su último informe. Cinder maldijo para sus adentros. Claro que Salem estaría pendiente del festival vital. Sí, confirmó Cinder. Se llama Kirei Kotomine. También perseguía a la doncella de la caída y, tras la intervención de Crow Branwen, decidimos que cooperar era lo mejor para nosotros. No te preocupes, no sabe nada de la caza mayor. Kirei Kotomine. Salem pronunció el nombre como si fuera un conjuro. Han pasado 19 años desde que escuché ese nombre. Cinder arqueó una ceja. Kirei apenas aparentaba 20 años, ¿cómo podía la reina saber de él? De hecho, ¿qué podría haber tenido que ver con los sucesos de 19 años atrás? Cinder admitió no saber mucho al respecto, salvo que había sido un enfrentamiento bastante importante entre las fuerzas de Salem y Ozpin. El antiguo equipo STRQ había estado involucrado y el amplio círculo íntimo de Salem en aquel entonces se había reducido a Zell. Bats y Tyrian fueron reclutados después. Ten cuidado con ese, Cinder, advirtió Salem. Si está de tu lado, no hay mejor aliado.
Pero si lo alejas, se convertirá en un torbellino que arrasará con todos tus planes. Su amo es aún peor. Cinder se quedó atónita. Nunca había oído a su ama hablar de otra persona con tanto temor. Estoy enviando a Cel a observar eventos futuros. Mi señora, eso es innecesario, protestó Cinder. Tengo esto bajo control. No me cuestiones, Cinder, la regañó Salem. Cinder retrocedió, pero la furia de su amo se apaciguó rápidamente. No te preocupes. No interferirá a menos que sea necesario. De ti depende asegurarte de que no lo sea. Salem terminó la llamada. Cinder estaba sentada en su cama, con el vino olvidado en el suelo. No se podía permitir que Acel le robara su momento de gloria. Tendría los poderes de la doncella. Le traería la reliquia a Salem. Ella sería a quien Remnant temería. Lo que significaba que tenía que asegurarse de que todo estuviera bajo control. La mente maestra malvada suspiró. Parecía que tendría que concederle el deseo a Kirei. No podía permitirse que el hombre decidiera que no valía la pena ayudarla, no estando tan cerca. Tendría su duelo con Xiaolong. Haría lo mismo que Mercurio, y Esmeralda se encargaría del resto. ¿Qué era lo peor que podía pasar? Ruby, destinado, Jan estaba entusiasmado. Allí estaba ella, una estudiante de primer año de Patch, a punto de luchar en la final individual del Festival Vital frente a todo el mundo. Pero no debería sorprenderse. Después de todo, era increíble. El estadio estaba abarrotado y la multitud estaba enloquecida. Por Oble tuvieron que gritar por los micrófonos para que los oyeran. La energía era contagiosa. Jan recorrió con la mirada la fila de competidores. Además de ella, estaban Pirra, San, Penny, la amiga de Ruby, y algunos otros niños que no conocía, y él. Ella no podía esperar para borrar esa sonrisa petulante de su rostro. El aleatorizador de coincidencias se volvió loco y Jan vio su rostro aparecer en la pantalla. Unos momentos después, se le unió Kirei. Jan no pensó que pudiera haber sido más feliz de lo que era en ese momento. Mientras los demás combatientes abandonaban el escenario, se alineó con Kirei. Supongo que por fin puedo ver de qué pasta estás hecho, Robes. Gritó. Te diré una cosa, te doy un puñetazo gratis. Qué lástima que pienses que quisiera algo de un perro patético como tú, gruñó Kirei. Sus ojos brillaban. Jan estaba atónita. Eso no era normal. Llevaba meses antagonizando a Kirei y solo había conseguido una respuesta pasiva. ¿De dónde venía tanta ira? En realidad fue un poco aterrador. Kirei interpretó su silencio como una señal de confusión. ¿No lo entiendes? Preguntó con sarcasmo. Entonces déjame explicarte. Tu hermana, tus compañeros, incluso ese idiota de Jaune Arc, todos tienen metas, sueños, algo por lo que luchan y buscan con cada fibra de su ser. Pero tú, no tienes ninguna aspiración, ningún deseo. Simplemente los sigues en su camino como un cachorro perdido, luchando cualquier batalla para que ellos no tengan que hacerlo, rezando para que le den sentido a tu vida. Y te dejan, porque eres útil como escudo de carne. El miedo se convirtió en rabia cuando Jan apretó los puños. ¿Cómo se atrevía? Pero tarde o temprano, continuó Kirei, recibirás un golpe que no podrás soportar. Quedarás destrozado. Y te dejarán destrozado. Porque tienen objetivos más importantes que una niña triste, desesperada por amor. Los ojos de Jan se pusieron rojos mientras miraba a Kirei con todo su odio. La sonrisa burlona de Kirei regresó a su rostro. No me extraña que Raven te abandonara. El cabello de Jan se encendió, su furia era demasiado grande para cuestionar cómo Kirei sabía ese nombre. ¿Listos? Anunció Port. 3. 2. Arrug. Rugió Jan. Disparó sus guanteletes y atravesó el aire con el puño en alto. Apuntó a su sonrisa. Esa maldita sonrisa. Ruby, destinado. Kirei estaba complacido. Sus palabras surtieron el efecto deseado. Y llegó incluso antes de que empezara el partido. Parecía que Cinder se indignaría después de todo. Qué bonito. Pero no lo hacía por el público. Lo hacía por sí mismo. Para su propia alegría. Mientras Jan volaba hacia él, activó la fuerza que su entrenamiento de ejecutor le había proporcionado y la añadió al poder de su aura. Refuerzo, murmuró, iluminando líneas azules brillantes a lo largo de su brazo derecho. No esperaba que Kiritsugu sobreviviera a este ataque en su duelo, pero lo hizo, y simplemente no sería justo que este pagano lo sorprendiera de la misma manera. En un abrir y cerrar de ojos, adoptó una postura de ataque y, en un instante, quedó bajo la protección de la señora Xiaolong.
Los ojos rojos de la pobre chica ni siquiera tuvieron tiempo de abrirse de par en par antes de que Kirei atacara. 8 posturas de los guardianes del Buda. El puñetazo, con el poder de alcanzar el infinito en 8 direcciones, impactó a Yan en el diafragma. La chica se inclinó sobre el puño de Kirei por un instante. Entonces su aura se hizo añicos y ella salió volando por la arena. Yan golpeó la barrera protectora del escenario con la fuerza de un cohete. Si hubiera sido una pared física, la habría aplastado. La figura inerte de la chica se alzó contra el escudo de energía. Por un instante, Kirei se preguntó si habría replicado la hazaña de Kiritsugu, si habría sobrevivido ilesa a su ataque más letal de Bajiquan. Pero entonces ella se desplomó en el suelo y él supo que no tenía nada que temer. Kirei notó que los caballeros atlesianos se habían acercado a su posición, probablemente antes de querer arrestarla, ahora pedían un médico. No entiendo del todo qué pasó, amigos, admitió Bartolomeu Oblate desde la cabina. La gran pantalla del estadio reprodujo el breve enfrentamiento para el público. En la esquina, el medidor de aura de Yan estaba vacío. Pero parece que la señora Xiaolong atacó a su oponente antes de que comenzara el combate y ahora está en el suelo. Kirei miró a Yan con los ojos entrecerrados. Un hilo de color carmesí caía lentamente de su boca. Eso no era lo que él quería. Yan. Chilló una voz aguda y horrorizada. Ruby Rose salió volando de las gradas, envuelta en una lluvia de pétalos de rosa. Pasó corriendo junto al equipo de seguridad y se arrodilló junto al cuerpo caído de su hermana. Las lágrimas corrían por su rostro. Kirei comenzó a caminar hacia su salida y sonrió. Mucho mejor. Capítulo 8. Soy Lisa Lavender informando en directo desde el Festival Vital en Vale. En un sorprendente giro de los acontecimientos, el primer combate de la final terminó antes de tiempo cuando Yan Xiaolong de Beacon atacó a Kirei Kotomine de Aven antes de que comenzara la pelea. El señor Kotomine respondió golpeando a la señora Xiaolong hasta dejarla inconsciente. Ninguna academia ha emitido ningún comentario oficial, esto está mal. Gritó un hombre a la cámara. No sé qué les están enseñando Ozpin y Leonard a estos chicos, pero esa brutalidad no es lo que se busca en un cazador, es terrible, declaró una mujer. Esa chica atacó primero, pero ese chico nunca debió haber llegado tan lejos. Se supone que el Festival Vital es un evento por la paz, declaró alguien más. Este tipo de violencia desenfrenada es simplemente vergonzosa. Ruby destinado, Ruby recordó muchos días malos. La primera vez que arañó a Crescent Rose. La pelea de Weiss y Blake por el colmillo blanco. El día que su padre se sentó solo en la oscuridad y el tío Crow le dijo que su madre no regresaría de su viaje. Pero mirar a un Yan en coma. Eso fue lo peor. Su hermana yacía en una cama de hospital cubierta con sábanas blancas. Estaba conectada a un montón de máquinas sofisticadas, incluyendo una vía intravenosa y algo conectado a ella mediante una mascarilla respiratoria. A un lado, un monitor cardíaco emitía un pitido constante. Ruby se sentó en una silla de plástico junto a la cama y tomó la mano de Yan. Sintió algo en su hombro y, al girarse, vio a Wei sonriéndole con tristeza. Se giró hacia el otro lado y vio a Blake mirando a su pareja. Tenía la mirada perdida, como si no supiera qué pensar. A los pies de la cama, el general Ironwood la miró con tristeza. Tu hermana tiene suerte de estar viva, Ruby. El ataque del señor Kotomine le destrozó la caja torácica y sufrió graves heridas en la espalda al chocar contra la barrera. Incluso tiene hematomas en el corazón y los pulmones. Ruby lo captó. Si el aura de Yan no hubiera sido tan fuerte, superada solo por la de Jaune, su hermana estaría muerta. ¿Estará bien?, preguntó Ruby con voz temblorosa. El general suspiró. Los médicos que la atienden son lo mejor que Atlas puede ofrecer. Dicen que se recuperará. Después de eso, nadie lo sabe. ¿Qué le pasa cuando despierta?, preguntó Weiss. No se presentarán cargos si se refiere a eso, respondió Ironwood. ¿Contra ella o contra el señor Kotomine si lo encuentran? ¿Qué?, se burló Blake. Acabas de decir que casi la mata. Después de que ella lo atacara antes de que comenzara el combate, replicó el general. Aún así, es dudoso que pretendiera causar semejante daño. Nadie pretende hacer esto de un solo golpe con el aura llena. Yan lo odiaba, argumentó Blake. Pero él no la odiaba, chilló Ruby, cabizbajo. No la odiaba. No odiaba a nadie. ¿Por qué haría esto? Las lágrimas se acumularon en los ojos de la parca roja. Weiss le apretó el hombro para consolarla. Blake se apartó de Ironwood, cabizbaja, avergonzada. El propio general hizo una mueca. No lo sabemos, Ruby.
Nadie lo ha visto desde la pelea, ni siquiera su equipo. ¿Los han interrogado? Preguntó Blake. Blake, espetó Weiss. Seguramente estén tan confundidos como nosotros. Hironobu Oda sintió. Lo eran. No tenían ni idea de que esto pasaría. Nadie lo sabía. La sala quedó en silencio por varios momentos. Ruby levantó la cabeza. Alguien le dijo a papá. Tu tío llamó a Taiyang en cuanto ocurrió, le informó Hironobu. He enviado una lanzadera a Patch para que lo recoja. Debería estar aquí mañana. Ruby asintió con tristeza. Gracias, general. Hironobu le dedicó una leve sonrisa. No hace falta, señorita Rose. Y no te preocupes por tu hermana. Es una cazadora. Saldrá adelante. El general le hizo una pequeña reverencia y salió de la habitación. Blake se burló. Weiss la miró enarcando una ceja. Blake, esto es difícil para todos, pero debemos mantener la calma. Ya oíste al general, se pondrá bien. Dijo que viviría, no que estaría bien, replicó Blake. Se pasó una mano por el pelo oscuro. Estaban hablando. Oms. Yan y Kirei, explicó. Antes de la pelea, oí a Kirei decirle algo, no sé qué. Pero cuando terminó, el pelo de Yan ardía y ella intentaba arrancarle la cabeza. Quizás solo estaba hablando tonterías, señaló Weiss. Yan casi se vuelve loca cuando Neon lo hizo en nuestro combate. No es exagerado decir que Kirei simplemente lo hizo mejor. No, refutó Blake. Fue algo más. Él la provocó de alguna manera. ¿Cómo lo sabes? Dijiste que no lo entendías. Blake oía mejor que los demás gracias a tener dos pares de oídos, pero no habían estado cerca y la multitud había sido ruidosa. Blake guardó silencio. Blake, ¿cómo lo sabes? Preguntó Weiss. Porque tiene que ser así. Gritó Blake. Weiss retrocedió un paso, sorprendida por la intensidad de su normalmente tranquila compañera. Ruby ni siquiera levantó la vista. Blake respiró hondo varias veces y apartó la mirada de sus amigos. En el colmillo blanco, tuve un mentor. Un compañero, Adam Taurus. Nos conocimos de niños, ondeando pancartas en las protestas, y ambos acabamos absorbidos por la ideología de Siena Khan. Se fue un tiempo, dijo que necesitaba encontrar un clan de bandidos para entrenar, y cuando regresó era diferente. Más rencoroso. Y en nuestras misiones, la gente empezó a morir. Primero fue un accidente, luego fue en defensa propia, luego dejó de buscar excusas. Volvió la mirada hacia Yan. No puedo permitir que eso vuelva a ocurrir. La muchacha del lazo negro salió corriendo de la habitación. Blake. Gritó Weiss, intentando seguirlo, pero se detuvo. Ve tras ella, dijo Ruby, manteniendo la mirada fija en Yan. Weiss se giró para mirarla. ¿Estás segura? Ruby se burló. Debería ser yo, la verdad. Soy la líder después de todo, pero, lo entiendo, insistió su compañero. Ayudaré a Blake. Tú quédate con tu hermana. Gracias, Weiss. La heredera sonrió. Para eso están los socios, imbécil. Estoy aquí para ayudarte a llevar la carga. Ruby sonrió por primera vez desde la lesión de Yan. Cierto. Weiss empezó a irse cuando Ruby volvió a decir, Weiss. ¿Sí? Eres un buen compañero. Weiss recuperó algo de su antigua mirada altiva. Y tú, Ruby Rose, eres una líder adecuada. Ruby se rió entre dientes. Weiss sonrió y fue tras su compañero. La sonrisa de la parca roja desapareció y ella apretó aún más fuerte la mano de su hermana. «Oye», gritó una voz áspera desde la puerta. Ruby no necesitó mirar para saber quién era. «¿Cómo estás, pequeño?», preguntó el tío Crow. «No lo sé». Ruby se quedó mirando el rostro inerte de Yan, como si alguien hubiera hecho una estatua de su hermana y las hubiera intercambiado cuando nadie la veía. ¿Cómo pudo Kirei hacer esto? Es mi amigo, lo sé. Crow se encogió de hombros. Reaccionó en el momento, pero esto es malo, gritó Ruby. Es malo. Es algo que Torchuico el colmillo blanco harían. Algo que haría un villano. Y Kirei no es malo. Crow suspiró y acercó una silla. Se sentó junto a su sobrina. Ruby, tienes que entender. El bien y el mal son más intercambiables de lo que parecen. A veces, alguien hace algo malo por una buena razón, como probablemente hizo tu amigo. Aún así, lo voy a meter a 2 metros bajo tierra, pero eso no lo convierte en un mal tipo. Ruby asintió, pero un pensamiento inquietante la asaltó. ¿Eso significa que una persona puede hacer algo bueno por una mala razón? Crow hizo una pausa, considerando cuidadosamente su respuesta. Eso le hizo saber a Ruby lo serio que era. El tío Crow nunca pensaba antes de hablar.
Sí, declaró finalmente. Pero es algo más raro de lo que crees. Porque hacer lo correcto siempre es bueno. Adivinó Ruby con esperanza. Porque la gente rara vez piensa que tiene una mala razón, le informó Crow. Se pasó una mano por el pelo revuelto. Menuda persona, la mayoría de la gente es egoísta. Quieren lo que quieren y se centran en eso antes que en nada. Desde su punto de vista, están justificados, y cualquier cosa que hagan para alcanzar esa meta también lo está. Pero entonces, ¿por qué no trabajamos todos juntos para conseguir lo que queremos? Preguntó Ruby. Crow se burló. Ojalá fuera así de simple. Pero rara vez todos consiguen lo que quieren. A veces, si dos personas tienen objetivos diferentes, solo uno puede lograrse, aunque ambos sean considerados buenos. Ruby bajó la cabeza, pensativa. Pero si ambos son buenos, ¿cómo sabes cuál debería hacerse realidad? Al final, todo se reduce a por qué lo quieres y qué estás dispuesto a hacer por ello, concluyó Crow. El anciano se levantó. Tengo una reunión con Oz muy pronto. ¿Seguro que estarás bien aquí solo? Estaré bien. Tengo mucho en qué pensar, respondió Ruby. Crow hizo una mueca, pero dejó a su sobrina sola con sus pensamientos. Ruby miró fijamente a su hermana. ¿Por qué atacaste, Jan? ¿Y por qué Kirei casi te mata? Ruby, destinado. Cinder estaba furiosa en el dormitorio del equipo CKSM y se hacía la misma pregunta. Mercury y Emerald hicieron todo lo posible para mantenerse a los lados tanto como fuera posible, desesperados por no convertirse en el blanco más conveniente para la ira de su ama. El bastardo se había descarrilado por completo. Su ataque a Xiaolong había atraído demasiada atención hacia su equipo. Si ella no hubiera sido tan buena, el general Iron Wood podría haber descubierto quiénes eran. Al menos había sentado las bases, como había prometido. Aunque la indignación se dividía entre Beacon y Aven, seguía ahí, por lo tanto, sería adecuada para sus planes. Aún así incineraría al bastardo por tomarla con la guardia baja de esa manera, pero al menos haría que su muerte fuera rápida. Su pergamino empezó a sonar. Tenía una idea bastante clara de quién era. Ella respondió, «Hola Kirei». «Saludos, Cinder», respondió. «Espero que mis acciones no te hayan causado muchos problemas. He estado viendo las noticias y diría que la gente está bastante entusiasmada». «Lo hiciste bien», repitió Cinder apretando los dientes. «Aunque la próxima vez agradecería una advertencia. Tomado nota. Intentaré proporcionarle uno la próxima vez que mis planes puedan resultarle inconvenientes». A Cinder no le gustó que estuviera anticipando una próxima vez. «Por ahora, me gustaría que mantuvieras un perfil bajo, Kirei. Tu descubrimiento e interrogatorio solo complicarán las cosas esta noche. Entonces el plan sigue en marcha. Informaré a mi socio». «¿Sí, tú haces eso?», se burló Cinder. «¿Kirei? ¿Sí? ¿Por qué te desviaste del plan?». Aunque no podía verle la cara, sabía que el hombre sonreía con sorna. «Uno de mis deseos implica el sufrimiento de otro. Para ello, necesito que la señora Xiaolong sobreviva a lo que se avecina. Creo que sacarla con la evacuación médica ofrecería más posibilidades de lograrlo que participar en la batalla». «Qué caritativo». «Para nada», insistió Kirei. «Mucha suerte esta noche, Cinder». «¿Y tú, Kirei?». Cinder colgó la llamada. Consideró por un momento si ese era realmente el razonamiento de Kirei. «Lo dudo. Casi mata a la chica con su ataque. No podía saber que sobreviviría. Tenía algo planeado para la rubia luchadora. Algo probablemente bastante desagradable». Por suerte para la muchacha, Cinder estaba de humor tanto rencoroso como misericordioso. Se volvió hacia Mercury. «Después de que termines la transmisión, necesito que vayas a la enfermería, Ruby, destinado. Kirei colgó la llamada con Cinder y puso otra. Una voz altiva lo saludó al conectar. «Menudo espectáculo el de hoy, santo hombre», saludó su compañero desde el otro lado de la línea. «Sí, fue incluso más maravilloso de lo que esperaba», comentó Kirei. Había querido saborear el dolor de Ruby por la muerte de su hermana, pero saber que sobrevivió, que la poderosa hoguera que era Yang Xiaolong se había reducido a brasas y probablemente nunca volvería a arder, descubrió que eso le traía más alegría que si la hubiera matado. ¡Ay, las pequeñas sorpresas afortunadas de la vida! Hablando de eso, quizás quieras indicarle al joven Adam que vaya a la enfermería cuando comience el ataque, sugirió Kirei. Allí encontrará una excelente oportunidad para congraciarse con la señorita Belladonna. Es obra tuya, supongo. En parte, pero Cinder ofrecerá el cordero del sacrificio, aunque aún no lo sepa. Ah, sí, nuestra querida señora.
Falle, dijo su compañero con desdén. ¿Estás seguro de que podrá quitar la piedra angular que bloquea mi camino? Una vez que posea todo el poder de la doncella, ni siquiera Ozpin podrá detenerla, le aseguró Kirei. El campo delimitado se derrumbará y podremos comenzar el ritual. Si no fuera por esa maldita cosa, ya habría cogido lo que necesitamos, refunfuñó el hombre. Nunca admitiría que se había quejado. Un rey no hace esas cosas, pero Kirei estaba seguro de que sí. Por fin recuperaré el tesoro que me robaron. Kirei se dio cuenta de que había olvidado informar a su compañero de un hecho crucial. Mi señor, creo que le interesará saber que Yang Xiaolong, la chica a la que he puesto en coma, es hija de Raven Branwen. Los mongoles son numerosos y olvidables, Kirei. Tendrás que ser más específico. El ladrón con el odachi, mi rey. Incluso desde el otro lado de la llamada, Kirei lo oyó romper la copa de vino que tenía en la mano. Ah, ese mestizo. ¿Y su progenie sobrevivió a tu ataque? Sí, mi rey. Transcurrieron unos instantes de silencio. Entonces el hombre volvió a hablar. Que así sea. Si el destino ha decretado que viva, sus heridas actuales serán suficientes para cubrir parte del castigo de su madre. Kirei no estaba seguro de si eso lo decepcionó o no, pero así era. Como órdenes. Prepárate para esta noche, Kirei. No toleraré otro fracaso. Kirei sabía a qué se refería. La emboscada ámbar había salido bien, pero la chica había demostrado ser lo suficientemente astuta como para escapar temporalmente. La habría perseguido, pero Cinder se le adelantó y dividió el poder de la doncella. Luego, Branwen le trajo el faro, complicando aún más las cosas. La alianza con Cinder era irritante, pero Kirei creía que una doncella con pleno poder sería útil para eliminar el campo de batalla limitado. Después de eso, su asociado podría intervenir y entonces nada en Remnant podría resistir ante ellos. Así se hará, mi rey. Su compañero terminó la llamada. No por primera vez, Kirei se preguntó si realmente había tomado la mejor decisión al unirse a él. Y como siempre, comprendió rápidamente que los placeres que experimentaba a su lado superaban con creces cualquier peligro. Había vivido con serenidad demasiado tiempo, ahora viviría la vida al máximo. Hablando de eso, todavía tenía más alegría que extraer de su potente fuente. Encontró el nombre de Ruby en sus contactos, una plétora de mensajes frenéticos debajo y envió una ubicación. Ruby destinado. Pirra se apoyó contra el muro del patio, con la mente llena de indecisión. Una hoja marrón cayó flotando frente a ella. Su mente se remontó a Ámbar, casi muerta en esa cápsula. Y la elección que tuvo que hacer. Pirra había demostrado talento en el combate a una edad más temprana que la de la mayoría de los niños. Su madre le encontró de inmediato el mejor entrenador posible y le buscó las mejores armas que podían permitirse. En poco tiempo, fue aclamada como una prodigio, y toda la fama que la acompañaba llegó tras su primer torneo. Nunca se arrepintió de la lucha. Se había ahogado en la soledad que la dejó, pero la lucha en sí, no. La lucha le daba paz. En la arena, era solo ella contra su oponente, su habilidad contra la de ellos. Era tan solitario como su vida, pero de alguna manera se sentía más honesto. Como si no hubiera otra manera de serlo. Entonces, llegó a Beacon y descubrió que sí. Una manera mucho mejor. Su equipo. El equipo JNPR. Con la loca y enérgica Nora. El sabio y estoico Ren. Y Amarillo. No era un conjunto enorme de emociones. La ayudó a encontrar amigos. Se puso un vestido para cumplir su palabra. La hizo sonreír, una sonrisa de verdad, cuando durante tanto tiempo creyó que solo podría mostrar su amor ante las cámaras. Todas esas cosas y mucho más eran la razón por la que ella lo amaba. Además, a su madre parecía gustarle. Había aprendido tanto en Beacon con el equipo JNPR y el equipo Ruby que pensó que nunca lo lograría. Y ahora, con la propuesta de Ozpin frente a ella, su fe flaqueó. No dejaría de ayudar a la gente. Aún quería ser cazadora. ¿Pero realmente quería ser un héroe? Oyó. Se giró y vio a Jaune acercándose a sentarse a su lado con un algodón de azúcar en la mano. Detrás de él, vio a Arturia, Nora y Ren a la vuelta de la esquina del edificio. La mujer rubia vio a su hijo acercándose a Pirra y les indicó a Ren y Nora que se fueran. Nora captó la imagen y se llevó a Ren a rastras. Arturia se escondió detrás de la pared, sosteniendo discretamente su pergamino para registrar lo que esperaba que fuera el primer beso de Jaune. Pirra no sabía si sentirse incómoda, pero entonces Jaune se sentó a su lado y sintió un mareo en el estómago. Le ofreció el algodón de azúcar. Parece que lo necesitas más que yo.
Ella lo tomó, pero su decisión de doncella le impidió apreciar plenamente el gesto. Gracias, Hau. Su voz se apagó cuando él le tomó la mano. El algodón de azúcar se le cayó de la otra mano. Estaba casi segura de haber oído a Arturia chillar desde detrás de la pared. Jaune la miró a los ojos. Mira, empezó, con esa voz que dejaba entrever que sabía qué decir, pero no cómo. Sé que algo te preocupa. Y ha estado ahí desde antes de todo esto de Yami Kirei, así que, se pasó una mano por el pelo. Soy tu compañero, y siempre has estado ahí para mí, incluso cuando no lo merecía. Así que, supongo que lo que intento decir es, ¿cómo puedo ayudarte? Pirra sonrió y se acurrucó en su hombro. Ya lo estás haciendo. Los dos permanecieron allí sentados unos instantes, algunos de los mejores de la vida de Pirra. La brisa otoñal les calentó la piel. Otra hoja cayó al pavimento frente a ellos. La sonrisa de Pirra se desvaneció al volver la preocupación. Se alejó de su compañero. Jaune, no sé qué hacer, confesó. ¿Qué quieres decir? Preguntó. Ella se volvió hacia él. ¿Crees en el destino? Jaune no se esperaba eso. Vaya, no sé. Supongo que depende de cómo lo veas. Cuando pienso en el destino, no pienso en un destino predeterminado del que no puedas escapar, explicó Pirra. Sino en una especie de meta final. Algo por lo que trabajas toda tu vida. Está bien. Sí, lo veo, coincidió Jaune. Bueno, empezó Pirra, sin saber cómo hablar de esto sin revelar el origen de sus preocupaciones. Algo que sabía que no podía hacer. ¿Qué harías si surgiera algo inesperado, algo que pudiera interponerse entre tu destino y tú? ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Y si pudieras cumplir tu destino en un instante? Continuó Pirra, cada vez más intensa. ¿Pero a costa de quién eras? Pirra, lo que dices no tiene sentido. Nada de esto tiene sentido, declaró Pirra. Se levantó y se alejó de su líder. Así no es como se suponía que debían suceder las cosas. Lo siento. Por favor, solo intento entender qué pasa. Jaune se disculpó frenéticamente. A un lado, Arturia guardó su pergamino. Una mueca de preocupación se dibujó en sus labios. Siempre sentí que estaba destinada a ser cazadora, reveló Pirra. Para proteger el mundo. Y cada vez es más evidente que tenía razón. Pero, se volvió hacia Jaune, no sé si podré lograrlo. Claro que puedes, sonrió Jaune, alentándolo. El Pirra Mikos que conozco jamás se rendiría ante un desafío. Y si de verdad crees que salvar el mundo es tu destino, no puedes dejar que nada se interponga en tu camino. Pirra se atragantó y se cubrió la cara con las manos. Se apartó de Jaune mientras luchaba desesperadamente por contener los sollozos. La sonrisa de Jaune desapareció y le tendió la mano a su compañero. Pirra. Para, suplicó. ¿Dije algo malo? Alto. Gritó Pirra, extendiendo la mano por instinto. La armadura de Jaune lo arrastró del suelo. En un instante, Arturia llegó. Tomó la mano de Jaune y le impidió seguir volando. Pirra. Gritó. Pirra abrió los ojos y vio horrorizada lo que hacía. Inmediatamente bajó la mano. Perdió el control sobre la armadura de Jaune y el chico rubio se estrelló la cara contra el suelo. Lo siento, sollozó Pirra. Salió corriendo avergonzada. Jaune intentó levantarse y seguirlo. Pirra, espera. Cayó al suelo, pero Arturia lo evitó. No. No puedes ayudarla ahora, le ordenó. ¿Qué dije? Se preguntó con culpa. Nada que pudieras haber sabido que no debías hacer, le aseguró su madre. Ve a reunirte con Ren y Nora. Yo ayudaré a Pirra. ¿Cómo? Arturia frunció el ceño. Digamos que es el conocimiento de una experiencia similar. Jaune no lo entendía, pero no era necesario. Si su madre podía ayudar a Pirra, él quería que lo hiciera, al 100%. Su compañera era una de las mejores personas que había conocido. Era su mejor amiga. Ella merecía ser feliz. Él confirmó las palabras de su madre con un asentimiento y ella corrió tras Pirra. Rubi, destinado. Arturia encontró a la pobre muchacha apoyándose sobre una fuente, tratando de lavar sus lágrimas con su contenido. Pirra Arturia se acercó suavemente. La chica se giró para encararla y retrocedió hasta el borde de la fuente como un perro acorralado. Señora Ark. Lo siento, no quise atacar, lo sé, la interrumpió Arturia. Puso ambas manos sobre los hombros del niño. Sé que jamás lastimarías voluntariamente a Jaune. Pero también sé que sus palabras no te calmaron como pretendía. ¿Qué lo delató? Respondió Pirra, con un sarcasmo inusual. La chica pensó un momento antes de mirar a Arturia con horror. ¿Sabías que me lo pediría?
Por eso me dijiste que podía negarme. ¿Sabes lo de la doncella? Arturia arqueó una ceja. No tengo ni idea de qué es eso. Pero no eres la primera persona, Ozpin, que ha pedido asumir una carga por el bien de los demás. Para mí fue una espada y una corona. Para ti, supongo que es esta doncella. Pirra asintió. Hacerlo podría proteger a mucha gente. Pero no estoy segura de poder renunciar a quien soy. El hecho de que te preocupe lo que tienes que renunciar es una buena señal de que puedes hacerlo sin necesidad, le aconsejó Arturia. Pirra levantó la cabeza confundida. Arturia continuó. Cuando el director me ofreció mi carga, me dijo que me volvería inhumana, que perdería todo lo que me permitía comprender a los demás. Insensata como fui, la acepté de todos modos sin pensarlo dos veces. Estaba tan preocupada por ser la líder perfecta que nunca me tomé el tiempo de aprender a ser una persona, nunca supe lo valiosa que era. Y eso me llevó al desastre. Los ojos de Arturia se nublaron un instante antes de mirar a Pirra con aire tranquilizador. Más tarde, conocí a un hombre interesante. Se hacía llamar el rey de los conquistadores. Me mostró otra forma de hacer las cosas. No creo que tuviera toda la razón, pero su visión era innegablemente válida. Creía que un héroe nunca está solo, porque quienes lo apoyaron, quienes lucharon sus sueños con él, siempre lo acompañarán. Suena como un líder extraordinario, comentó Pirra. Era un cerdo, le informó Arturia. Pero se conocía a sí mismo y aceptaba quién era esa persona. Sus hombres lo seguían por esa razón. Arturia apretó los hombros de Pirra. Te conoces a ti misma. Mejor de lo que crees. Elige asumir la carga de esta doncella. O no. Pero asegúrate de que sea tu decisión. No la de Ozpin, ni la del mundo, sino la tuya. Jauna y el resto de tus amigos te apoyarán. Pirra asintió. Sus ojos no estaban secos, pero no se le formaron nuevas lágrimas. Gracias, señora. Ark. Arturia sonrió y le dio una palmadita en la espalda. Pirra sintió como si la atropellara un camión. Así es como el aura de Jauna se volvió tan fuerte. Ve al Coliseo, le dijo Arturia. Despeja tu mente con una buena pelea. Toma tu decisión cuando estés lista. Pirra sonrió y se fue, sintiéndose un poco mejor. De verdad esperaba que esa mujer se convirtiera en su suegra. Sin embargo, cuando la niña se fue, Arturia frunció el ceño y se alejó. Necesitaba tener una charla con su antiguo maestro. Capítulo 9. Ozpin estaba sentado detrás de su escritorio, con su tradicional taza de café en la mano. Los dioses saben que lo necesitará después de hoy. Primero, tenía que mostrarle a Amber a la señora Nikos y proponerle arrancarle el alma a una chica y ponerla en la otra, algo que claramente horrorizó a la campeona Mistral. Le había dado tiempo para pensarlo. No obligaría a nadie a asumir semejante carga. Aunque le preocupaba estar convenciéndola de que no había otra opción correcta. Entonces, sucedió lo de la ronda individual. Uno de sus estudiantes más preciados atacó a un chico de Aveni, en represalia, quedó en coma. Eso por sí solo habría bastado para arruinarle el día, descontando ya el infierno que Taiyang le iba a dar a su llegada, pero algo en el evento puso nervioso a Ozpin. El chico, Kirei Kotomine, había derrotado a la señora Xiaolong de un solo golpe. Con la excepción de la señora Nikos, Yang era el mejor luchador de Beacon. Leonardo no era fanfarrón, pero habría mencionado tener a alguien tan poderoso como el señor Kotomine en su escuela. Aún así, no debería haber un estudiante lo suficientemente poderoso como para romper el aura de un solo golpe. No, algo no encajaba con todo el asunto y eso fue lo que llevó a Ozpin a revisar todas las imágenes que pudo encontrar de la pelea, de todas las cámaras, desde todos los ángulos. Frente a él, Crow bebió un trago de su petaca. ¿Cuántas veces vas a mirar eso? Hasta que encuentre algo, respondió Ozpin secamente. Crow suspiró. Tú tampoco. Mira, Oz, conozco a Yang desde que usaba pañales. Siempre ha sido impulsiva, no hace falta mucho para que se enfade. No hubo control mental ni nada de eso que decía la chica emo del lazo negro. El ojo de Ozpin se crispó al ver el brazo de Kirei justo antes de que le diera el puñetazo. Eran esos. No, no podían ser. Crow, no dudo que la señora Xiaolong atacó primero. Me interesa más cómo el señor Kotomine la derrotó tan rápido. Crow se encogió de hombros. Así que el chico tiene una apariencia superpoderosa que usó cuando entró en pánico. Menuda cosa. Si viera a un Yang furioso volando hacia mí, probablemente haría lo mismo. Ozpin se levantó de repente, con los ojos abiertos y pegado a la pantalla.
En ella se veía una imagen congelada del brazo de Kirei Kotomine justo cuando golpeaba a Yang. Líneas azules brillantes lo cruzaban por completo. Eso no tiene ni la mínima apariencia, declaró Ozpin. Son circuitos mágicos. Los ojos de Crow se abrieron de par en par. Creí que dijiste que esas cosas se extinguieron. Lo hicieron, confirmó Ozpin. En cualquier otro momento, estaría encantado de haber confirmado que se podían poseer circuitos mágicos y aura, pero ahora mismo su inquietud era mayor. ¿Cómo los había conseguido este chico? El ascensor a la oficina sonó y tanto Crow como Ozpin desenvainaron sus armas al abrir la puerta. Arturia salió y arqueó una ceja al ver su postura. Ambos hombres soltaron sus espadas y dejaron escapar un suspiro que no sabían que habían estado conteniendo. Necesitamos hablar, exigió Arturia. Arthur, este no es un buen momento, dijo Ozpin. Acabo de ver a Pirranico sufrir un colapso emocional porque le pediste que tomara el poder de alguna doncella, reveló Arturia. Crow pareció sorprendido. ¿Qué? ¿Esa chica no entiende el significado de secreto? Los ojos de Arturia brillaron de rabia. Ozpin sabía que debía evitar que destrozara a su teniente. Arthur, mi intención nunca fue causarle daño alguno a la señora Nikos, bueno, felicitaciones, has fallado. Oye, ten cuidado, señora, intervino Crow. Puede que seas una sirviente, pero nadie le habla así a Oz y se sale con la suya. Lo haces cada vez que hablamos, pensó Ozpin con tristeza. Se volvió hacia Arturia. Arthur, sé lo que debes estar pensando ahora mismo, pero te aseguro que jamás le habría pedido a la señora Nikos que se convirtiera en la doncella del otoño si hubiera tenido otra opción. Es una niña, Merlin. Gritó Arturia. Lo sé. Rugió Ozpin. Arturia y Crow retrocedieron un paso. Ozpin se desplomó en su silla y suspiró. Lo sé, murmuró con tristeza. No se merece esto, que le arrebaten la inocencia. Pero llevo una eternidad perdiendo esta guerra, y el enemigo está a punto de alzarse con la victoria. ¿Qué quieres decir? Preguntó Arturia. Las doncellas que Pirra te mencionó, las creé hace milenios, explicó Ozpin. 4 jóvenes me devolvieron la esperanza de que este mundo pudiera salvarse y, en agradecimiento, les otorgué un inmenso poder mágico. Suficiente para combatir incluso a un espíritu heroico, si no se encontraba un guerrero de ojos plateados. Desafortunadamente, como ese poder provino de mí, está ligado a mi maldición, reencarnando continuamente en un nuevo huésped. Nuestro enemigo ha sufrido un ataque que ha atacado a la doncella de caída más reciente y le ha robado la mitad de su poder. Está en estado crítico, indefensa. Y si el agresor ataca de nuevo, el enemigo conseguiría un sirviente al mando. Es necesario transferir el poder a un anfitrión más activo lo antes posible. Terminó Arturia. Arrugó la frente con disgusto. Ozpin recordó la mirada de cuando le ofreció transformarla en hombre. Ella seguía sin aprobar sus acciones, pero no encontraba ningún defecto en su razonamiento. Era el estado tradicional de su relación. Crow frunció el ceño y bebió un trago de su petaca. Oz. ¿Crees que Kotomine podría ser su agente? Sin duda tiene el poder, y recuerdo que Amber tenía un par de heridas que podrían haber sido causadas por esas espadas largas suyas. Ozpin negó con la cabeza. La reina no enviaría a un hombre para esto, ni siquiera siendo un mago. El atacante tendría que ser mujer para poder arrebatarle el poder a Amber. Arturia entrecerró los ojos al oír las palabras de Ozpin. ¿Un mago? Ozpin la observó atentamente. Sí. Una revelación reciente. Parece que el señor Kotomine es el primer humano en poseer circuitos mágicos desde que este mundo era la Tierra. Kotomine, murmuró Arturia. Kirei Kotomine. ¿Por qué ese nombre suena tan? De repente, sus ojos se abrieron de par en par, horrorizados. Solo lo vi una vez. Ozpin se levantó de nuevo. ¿De qué estás hablando? Kirei Kotomine no es solo un mago. Fue un maestro de la Cuarta Guerra del Santo Grial. Crow se quitó la petaca de los labios y se volvió hacia Ozpin. Creía que habías dicho que la Cuarta Guerra era historia antigua. Lo es, confirmó, mientras su mente trabajaba a destajo para descifrar qué significaba. ¿Cómo podía Kotomine parecer tan joven si lo que decía Arturia era cierto? La única solución sería, no. Arturia, ¿quién fue el sirviente de Kirei en la Cuarta Guerra? Arturia reflexionó un momento, analizando los detalles. Solo quedaban 2 sirvientes al final de la guerra. Con Kiritsugu como su amo, la única opción era que Kirei hubiera comandado, Gilgamesh, declaró Arturia. El rey de los héroes. Se oyó un fuerte estruendo.
Ozpin se giró hacia Crow, quien había dejado caer su petaca al suelo. El director observó cómo su fiel amigo, quien espiaba los horrores de su enemigo y los mataba con regularidad, temblaba de terror. «Goldie está aquí», murmuró Crow con los ojos muy abiertos. Ozpin corrió hacia el cazador y le puso una mano consoladora en el hombro. «Tranquilo, Crow. Aunque venga a Beacon, el campo delimitado lo deja sin poder». «¿Campo delimitado?», preguntó Arturia. «¿Qué campo delimitado? No he tenido ninguna inhibición desde que llegué aquí. Después de que Crow y sus compañeros de equipo tuvieran un desafortunado encuentro con Gilgamesh hace 19 años, supe que era solo cuestión de tiempo antes de que, por una u otra razón, pusiera la mira en Beacon», le informó Ozpin. «Así que construí un campo delimitado especializado alrededor de la escuela. Evita distorsiones espaciales en la realidad, impidiendo que la puerta de Babilonia se materialice. Irónicamente, me basé en un diseño que nuestro enemigo tiene sobre su propio territorio. Eso explica por qué Kotomine está aquí», comentó Arturia. «El rey de los héroes lo ha enviado a conquistar el campo. Entonces no tenemos de qué preocuparnos», le aseguró Ozpin. «Me usé a mí mismo como piedra angular del campo. El señor Kotomine es hábil, pero no creo que pueda derrotarme si tengo cuidado». «Este tipo se dejó llevar al golpear a Jan», observó Crow, con menos temblores. «Si hubiera querido mantener su magia en secreto, solo habría tenido que luchar contra ella como siempre». El cazador se volvió hacia Arturia. «No creo que sea tan estúpido, ¿verdad?». La caballero rubia negó con la cabeza. «Mi propio amo confiaba en poder derrotar a todos los demás participantes de la Cuarta Guerra sin dificultad. Solo Kotomine lo hizo dudar». «Genial», dijo Crow con desdén. «Así que el secuaz de Goldie no planea pelear con Oz él mismo, o no se habría arriesgado a que viéramos esto. Lo cual nos lleva a preguntarnos», planteó Ozpin, «¿cómo planea matarme?». En ese momento, la pantalla del escritorio de Ozpin se iluminó con dos ruedas que mostraban los rostros de los estudiantes que quedaban en el Festival Vital. La voz de Bartolomeu resonó por los altavoces del sistema. «Bien, es hora de comenzar el proceso de aleatorización para la siguiente partida». Las caras en la pantalla empezaron a girar. Finalmente, se detuvieron, mostrando a una linda chica de cabello naranja y un lazo rosa. «Parece que nuestra primera concursante es», gritó Peter. «Penny Polendina de Atlas». La otra rueda se detuvo. Era una cara familiar para todos en la sala. Y su oponente será Pirramicos de Beacon. Ruby destinado. Ruby caminó con cautela por el pasillo de mantenimiento de la Mítico Lyceum. Estaba bastante segura de que no le permitían volver allí, pero era a donde el mensaje de Kirei le había indicado que fuera. Dijo que quería reunirse con ella, explicarle lo sucedido con Jan y qué estaba pasando. Ruby no estaba segura de a qué se refería con eso último, pero necesitaba respuestas. Necesitaba saber por qué casi mató a su hermana. Ella necesitaba saber que él seguía siendo su amigo. Aún así, Taiyan Xiaolong no crió a nadie. Crescent Rose estaba atada a su cintura, lista para actuar si la situación se complicaba. O si se ponía agresiva. O si disparaba, si Kirei sacaba el contender. Ruby se acercaba al final del pasillo, y de un pasillo salió un rostro familiar y sonriente. Pero no era el que esperaba. Este tenía el pelo plateado. ¿Mercurio?, preguntó Ruby. ¿Qué haces aquí? ¿Qué está pasando? La voz del profesor Port resonó por todo el estadio. Y ahora Penny Polendina de Atlas se enfrentará a Pirramicos de Beacon. Ruby se dio cuenta inmediatamente de por qué eso era muy malo. Mercury rió entre dientes. «Hay polaridad contra metal. Esto podría ponerse feo». Ruby abrió mucho los ojos. ¿Cómo lo sabía? Pirra no había presumido de su apariencia y era imposible que supiera que Penny era un robot. Se suponía que ni siquiera debía saberlo. Pero eso no importaba. Por su tono de voz, ella sabía que sus amigos estaban en peligro. Buscó su pergamino para llamar a Weiss, pero el dispositivo salió volando de sus manos. El pie de Mercurio humeaba mientras el chico sonreía con suficiencia. ¿Qué tal si lo dejamos entre nosotros? Ruby fulminó con la mirada a su enemiga y sacó a Crescent Rose de su espalda. La guadaña apareció justo cuando se oyeron pasos en el pasillo. Mercurio abrió los ojos de par en par al ver a alguien detrás de Ruby. «Me temo que debo interceder en ese frente», gritó Kirei. Ruby se giró y vio al hombre que caminaba hacia ellos, tranquilo como un gatito. Su collar con una cruz dorada brillaba al avanzar. «¿Qué haces aquí?», gritó Mercury. «¿No entiendes el significado de pasar desapercibido?». «Sí», confirmó Kirei.
Pero como fui yo quien organizó esta reunión con la señora Rose, pensé que sería de mala educación abstenerme. Ahora bien, estoy seguro de que Cinder tiene otro trabajo para el que te necesita. ¿Por qué no te encargas de eso? Mercurio le escupió a Kirei, pero él se fue. Ahora solo quedaban Ruby y el hombre que presentía claramente no era su amigo. Mantuvo su guadaña desplegada mientras lo enfrentaba. Respiró hondo. Tiene que darle una oportunidad. Es lo correcto. ¿Qué pasa, Kirei? ¿Por qué pusiste a Jan en coma? ¿Por qué Mercury me atacó? Kirei seguía sonriendo. Ruby empezaba a comprender por qué a Jan le resultaba exasperante. Mercury te disparó porque no puede permitir que adviertas a nadie sobre su manipulación de la transmisión, reveló Kirei. En cuanto a lo que está pasando, Cinder va a manipular el torneo para desacreditar a las academias Huntsman y provocar una invasión Green Valley. Ruby abrió mucho los ojos. De todas las veces que había sido tan directa. ¿Cómo? ¿Por qué? Kirei se encogió de hombros. Para servir a su amo. Para causar una distracción adecuada. O quizás simplemente quiere ver sufrir a la gente. Entiendo perfectamente ese anhelo, aunque sus métodos son demasiado rudimentarios para mi gusto. El dolor físico directo y el terror instintivo son satisfactorios, pero simplemente insuficientes comparados con las mayores alegrías de la vida. Ruby relacionó mentalmente cuáles eran esas alegrías más sutiles. Sus ojos plateados se entrecerraron. ¿Pusiste a Jan en coma, porque querías verla sufrir? Kirei parpadeó, completamente confundida, como si hubiera pasado por alto algo obvio. No, puse a la señora Xiaolong en coma porque quería verte sufrir. Ruby retrocedió en estado de shock. Kirei continuó. El dolor físico es común y descuidado. Sin embargo, la agonía emocional, especialmente de alguien normalmente tan eufórico, es una delicadeza suprema. Me alegra no haberla matado como lo había planeado. Puedo disfrutar de la suya también si alguna vez despierta. Ruby rugió y se lanzó hacia adelante con su apariencia. Crescent Rose atacó para cortar la cabeza de Kirei. El chico desapareció de la vista de Ruby y le asestó una potente patada en el estómago. La parca roja salió disparada por el pasillo. Su arma se le escapó de las manos y se estrelló contra la pared. Se puso de pie a trompicones. Su aura había amortiguado el golpe, pero el de Kirei seguía impactando como un camión. Ruby se abalanzó sobre su contrincante, lanzando una lluvia de puñetazos con sus pequeños puños. Desafortunadamente, el cuerpo a cuerpo no era su especialidad y sus ataques eran débiles y descuidados. Kirei los bloqueó o esquivó con naturalidad, sin siquiera molestarse en contraatacar. ¿Y por qué lo haría? Disfrutaba de la desesperación de la chica. Ruby se dio cuenta rápidamente de que no llegaba a ninguna parte. Vio algo detrás de Kirei y sonrió. La chica de la capucha roja activó su semblanza y arrolló a su oponente. Se deslizó por el suelo y agarró a Crescent Rose. Giró la guadaña mientras se ponía de pie y clavó la hoja en el suelo. El cañón del arma apuntaba a Kirei. Ella amartilló el rifle y disparó. 6 llaves negras salieron de las mangas de Kirei, 3 en cada mano. Con un destello de rápidos cortes, neutralizó la descarga entrante. Ruby siguió disparando, metiendo la mano en una bolsa de su cinturón. Sacó un cargador rojo con un fuego negro pintado. Con una sonrisa burlona, lo cargó en su rifle y volvió a disparar. Kirei también bloqueó estos disparos, pero cuando las llaves impactaron las balas, todo explotó en una gran explosión. Polvo de fuego. No acepte sustitutos. Ruby devolvió a Crescent Rose a su forma de portador y corrió hacia la puerta de las gradas. Tenía que advertirles a todos. ¿Qué te dijo la señora Goodwitch sobre confiar en tu arma? Ruby ni siquiera tuvo tiempo de darse la vuelta cuando Kirei la pateó contra la puerta y se estrelló contra el costado de las gradas de concreto. Cayó de rodillas y su aura parpadeó y se extinguió. Kirei se acercó a ella, apenas quemado por la explosión. Ruby le lanzó otro puñetazo flojo, pero el chico más grande le atrapó el puño y se lo retorció tras la espalda. Con la otra mano la rodeó el cuello para evitar que gritara. Decepcionante. Muy decepcionante, la reprendió Kirei. Tu madre apenas podía mantenerse en pie cuando luché contra ella, y ella se defendió mucho mejor. Ruby abrió mucho los ojos. La conocía, cuando peleó con mamá. Desde donde estaban, tenían una vista clara de la arena del Coliseo. Pirra y Penny luchaban furiosamente, con sus espadas danzando una alrededor de la otra. Kirei le retorció el cuello a Ruby para que tuviera que mirar la pelea. Estuvo gloriosa cuando nos conocimos. Ojalá hubiera pasado más tiempo con ella antes de que muriera.
Cuando te conocí, apenas pude contenerme. Te pareces mucho a ella, ¿sabes? A Ruby se le llenaron los ojos de lágrimas. ¡Ayuda! Que alguien. En la arena, Penny desenvainó sus 8 espadas alambradas tras ella. Extrañamente, Pirra empezó a alejarse de su oponente, sacudiendo la cabeza como si estuviera aturdida. Incluso tiene su sueño, comentó Kirei. Quiere ser un héroe. Nunca la vi cumplir ese deseo, así que pensé en ayudarte. Después de todo, Penny atacó con sus espadas. Pirra se cubrió la cara con las manos y desató todo el poder de su semblante magnético. Todo héroe necesita una tragedia. El ataque de Pirra impactó las espadas de Penny y las envió de vuelta a la chica de Atlas. Los cables se enredaron en cada una de sus extremidades, una y otra vez, tensándose cada vez más. Al final, fue demasiado, y las extremidades de Penny le fueron arrancadas en una lluvia de chispas y engranajes. Los restos de la chica robot cayeron al suelo, sin más vida que un montón de restos. Todo el estadio quedó boquiabierto de horror. La multitud empezó a vibrar, presa de una confusión frenética. Pirra cayó de rodillas. De repente, las pantallas del Coliseo se llenaron de estática. En pocos instantes, apareció la imagen de una pieza de ajedrez negra sobre un fondo rojo sangre. La voz sensual de Cinderfall, ahora dura por la furia, resonó por todo el estadio. Esto no es una tragedia. Esto no es un accidente, Ruby apenas la oyó. No podía dejar de pensar en Penny. Centavo. Su amiga. La chica robot con tanta vida. La niña que estaba muerta. Las lágrimas corrieron por su rostro. Kirei sonrió. Alégrate, Ruby Rose. Tu deseo se ha cumplido. Él empujó su cabeza contra el pavimento y entonces Ruby solo vio negro. Capítulo 10. Un bar de fideos en el recinto del Festival Vital bullía de entusiasmo. Al fin y al cabo, era un bar, con toda la comida, música y bebida que la gente pudiera desear. Y con la siguiente ronda del torneo individual esa noche, el lugar estaba abarrotado de gente que quería ver cuál de la próxima generación de cazadores reinaría. A nadie le importó la chica Beacon que apenas logró salir de la última pelea. Nadie excepto una muchacha esbelta con un lazo negro sentada en una cabina oscura en un rincón, con un gran cuenco de pescado y un vaso de leche frente a ella. Black Belladonna estaba confundida y enojada. La última vez, ese había sido su estado emocional. Abandonó a su equipo y huyó a luchar contra terroristas. Se metió un trozo de atún en la boca y lo masticó furiosamente. Wei se acercó a ella. La heredera levantó una ceja al ver el plato. Si eso no es un grito de socorro, no sé qué lo es. Black tragó saliva y miró a su compañera de equipo, claramente disgustado. Sin embargo, Weiss le había prometido a su compañera que la ayudaría. ¿Te importa si me uno? Black señaló el asiento frente a ella. Weiss se sentó. La heredera observó a su amiga con una sonrisa triste. Vaya. Si la gente supiera que Weiss Schne llamó a un fauno uno de sus amigos más cercanos, probablemente dirían que es una señal del apocalipsis. Más aún si supieran que dicho fauno era un antiguo miembro del Colmillo Blanco. Sobre todo uno entrenado por él. Weiss nunca había salido de Atlas antes de llegar a Beacon, pero incluso ella conocía a Adam Taurus. De todos los nuevos líderes que surgieron dentro de la organización tras la toma de control de Sienna-Kam, el Toro Sangriento fue quizás el más infame. Cuando las noticias empezaron a inquietarse por los restaurantes antifaunos que ardía en llamas, él fue quien ondeó su nueva bandera carmesí ante las cámaras. Era joven entonces, nadie pensaba que fuera más que una herramienta de reclutamiento, mira al joven y robusto fauno macho defendiendo a su gente y todo eso. Una vez, había sorprendido a su padre viendo una grabación de él, murmurando que ese animal no sería un problema. Pero luego se hizo mayor. El chico corpulento que ondeaba una bandera desapareció. Empezó a liderar incursiones en minas de polvo, destruyéndolas en pedazos. Secuestró a miembros de la junta directiva de SDC y le envió a su padre vídeos de su peligro, ordenándole que indemnizara a los trabajadores fauno si quería que regresaran sanos y salvos. Su padre nunca accedió. Y los ejecutivos nunca regresaron. Después de un tiempo, las exigencias de rescate dejaron de llegar. Pero la gente no dejó de desaparecer. Un día, Winter le dijo que estarían a salvo. Le dijo que Inteligencia Atlas había rastreado a Damas Tabale. Nunca volverían a ver al monstruo. Claro, entonces había conseguido al aprendiz de dicho monstruo como compañero de equipo. La vida era extraña así. Por un momento, se preguntó si Black había estado involucrado en alguno de esos secuestros. Luego lo descartó como absurdo.
Blake cortó lazos con el colmillo blanco debido a sus métodos cada vez más violentos. Si hubiera sabido de ese tipo de ejecuciones, nunca se habría quedado. No, Blake necesitaba su ayuda, y la iba a conseguir, le gustara o no. Jan estará bien, ¿sabes? Tanto física como moralmente, le aseguró Weiss. Blake arqueó una ceja. ¿Moralmente? ¿Qué? Chilló el Schne indignado. Mi gramática fue impecable. Esa es la descripción exacta de lo que te preocupa. Blake rió entre dientes ante la insolencia de Weiss. La heredera sonrió. Tal como lo había planeado. En el fondo sé que Jan no es Adam, declaró Blake, un poco más feliz. Todo esto me resultó demasiado familiar. Exageré. Tu compañero está en coma, Blake. No hay nada exagerado. Supongo. Dio un trago a su leche. Es que, ¿recuerdas lo que les dije en Mountain Glen junto a la fogata? Te preocupaba fracasar como cazadora, recordó Weiss. Que escaparas cuando las cosas se pusieran difíciles. Blake asintió. Cuando pasó lo de Jan, no sabía qué pensar. Todo encajaba perfectamente en mi mente con Adam, pero ella estaba herida. Estaba indefensa. Quería huir antes de que todo se derrumbara, pero no podía dejarla. Así que me enojé. Con Jan, con Kirei, a ti mismo. Blake dejó caer la cabeza entre sus manos. Me dio tanta vergüenza haber pensado que Jan era como Adam que convertía a Kirei en una mente maestra diabólica. Sí, respondió Weiss. No lo veo como un siniestro titiritero. Quizás un ejecutor corporativo, pero definitivamente no un genio. Le gusta demasiado la violencia física. Ambas chicas rieron, y el aire solemne finalmente se rompió. Blake miró a Weiss con gratitud. La heredera le sonrió a su compañero. Jan estará bien, Blake. Fue un accidente. Solo tenemos que esperar a que el general encuentre a Kirei, conozca toda la historia, y entonces podremos dejar todo esto atrás. De repente, todo el bar se quedó sin aliento. Weiss y Blake miraron a su alrededor mientras todos miraban los televisores. La conversación había cesado. Las dos chicas vieron lo que había en las pantallas. La amiga de Ruby, Penny, hecha pedazos. ¿Pedazos de metal? Un momento después la pantalla parpadeó en rojo y apareció la imagen de una pieza de ajedrez reina negra. Mientras la voz de Cinder resonaba por todo el recinto ferial, ambos miembros del equipo Ruby se dieron cuenta de que todo estaba lejos de terminar. Aún no había comenzado. Ruby, destinado. Kirei arrastró el cuerpo inconsciente de Ruby hasta las gradas. Cinder parloteaba sobre la poca confianza que tenían los cazadores, pero eso no le preocupaba. Sin embargo, la atención del público al discurso fue útil, ya que sospechaba que cargar con el cuerpo de una quinceañera probablemente le haría ganar atención no deseada. Sin contemplaciones, dejó caer a Ruby en un asiento vacío y luego le golpeó el estómago con la palma de la mano. Un instante después, empezó a brillar al hacer efecto su magia curativa espiritual. El aura de la chica volvió a la vida un instante después. Kirei sonrió y salió de la arena principal. Con su aura restaurada, Ruby debería despertar pronto. Después de todo, no podría ser una heroína si dormía durante la crisis. Llegó a la pista de aterrizaje del Coliseo cuando las sirenas empezaron a sonar. Una enorme bandada de Grim aéreos pasó volando junto a él. Observó un Nevermore particularmente grande que volaba para atacar el escudo superior del estadio. Sin embargo, nada de eso importó. Kirei se dirigió a las lanzaderas Atlas y, tras deshacerse de los pilotos regulares, emprendió el vuelo a Beacon. En el camino, recibió una escolta de grifos. Las criaturas oscuras volaban alrededor de su barco en una apacible neblina. Era realmente extraño. Según los estudios de Remnant, así como por su propia experiencia, Kirei sabía que los Grimm matarían a cualquier humano o fauno sin control. No sabía cómo Cinder les ordenó que dejaran en paz a su equipo, pero por alguna razón, las bestias que se asemejaban a criaturas mitológicas de su propio mundo dejaron a Kirei en paz. Se defenderían si él atacaba primero, pero durante 30 años nunca lo habían buscado para matarlo como hacían con los demás. Quizás, su alegría les parecía similar a la suya. O tal vez no vieron la necesidad de matarlo de nuevo, pues ya había probado la muerte una vez. El recuerdo del final de su duelo con Kiritsugu le causaba dolor y añoranza. El asesino de magos era un hombre que se extrañaba profundamente. Había alegrado mucho la vida de Kirei con el conflicto que compartían. Aunque tal vez la próxima guerra revele un nuevo adversario de su calibre. Kirei solo podía rezar. Por fin, llegó a los muelles de Beacon.
Varios buques de guerra colmillo blanco estaban amarrados allí, y una multitud de Grimm y soldados rasos invadía la escuela. El hecho de que Adam pudiera unirlos con éxito demostraba su capacidad. Kirei aterrizó su lanzadera y se dirigió a la otra nave. Vio el cabello rojo de su objetivo cerca del centro del sitio. Un soldado lo vio acercarse y levantó su rifle. Muere, humano. Kirei miró al necio con una ceja enarcada e invocó casualmente una llave negra para desviar la descarga. Un instante después, vio al soldado boquiabierto, conmocionado. Por suerte para él, el ruido atrajo el contacto de Kirei y Adam se interpuso entre ambos antes de que el soldado pagara por su error. Ya basta. Este está con nosotros. Si quieres dispararle a algo, ve a buscar a alguna escoria atlesiana. Eso aparentemente motivó al gruñidor, ya que saludó a su líder antes de correr hacia la escuela. Adam se volvió hacia Kirei. Disculpas. Para los hombres, un rostro humano se parece a otro. Kirei guardó su llave negra en la manga. No hace falta disculparse. El sacerdote sacó su pergamino. Adjuntó un archivo predefinido y envió un mensaje. Unos instantes después, el pergamino de Adam vibró. El fauno macho sacó su dispositivo y echó un vistazo rápido al mensaje. Aquí está todo lo que necesito. Kirei asintió. Aún más. Incluí algunos salmos que te permitirán fortalecerte después de matar a los demás. Además, te di el paradero más probable de la señora Belladonna esta noche y consejos sobre cómo aprovechar la situación que probablemente encuentres. Adam lo miró fijamente desde detrás de la máscara. No necesito que me tomes la mano, humano. Kirei sonrió con sorna ante la indigencia del chico. Considerando que te dejó, me cuesta creerlo. Las manos de Adam se apretaron en puños, pero sabía que era mejor no alcanzar su espada. No temas, Adam Taurus, lo consoló Kirei. Pronto tendrás la oportunidad de conseguir todo lo que siempre has deseado. Se apartó de Adam y comenzó a caminar hacia la torre. Sacerdote. Gritó Adam. Kirei se detuvo, pero no lo enfrentó. Después de que comience, somos enemigos. Si te vuelvo a ver, te mataré. Kirei sonrió con suficiencia. No esperaba menos. Intenta que sea entretenido, ¿quieres? No necesitó darse la vuelta para saber que el chico estaba furioso. Caminó hacia la oscuridad de la escuela. Había trabajo por hacer. Ruby, destinado. Arturia se estabilizó. La reina negra acababa de desaparecer de la pantalla de Ozpin cuando sonaron las primeras sirenas. Los Grimm estaban invadiendo. Su antiguo mentor sacó su pergamino y llamó a alguien. Un momento después de que contestaran, Ozpin siseó. Trajiste a tu ejército a mi reino, James. Úsalo. Colgó y agarró su bastón. Glinda entró corriendo en la habitación. Ozpin, ¿viste? Lo sé. Tú, Crow y Arthur, vayan a la ciudad. ¿Qué? Exclamó Arturia. Oz, ¿no crees? Ahora. Rugió Ozpin. Crow y Glinda asintieron y corrieron por el ascensor. Arturia frunció el ceño al director. Merlin, voy a buscar a mi hijo. Jaune puede defenderse solo, y si no, su equipo lo protegerá, insistió Ozpin. La gente de Vale no puede hacer lo mismo. No soy su madre, declaró Arturia. Y no soy, ya no eres un héroe. Sí, lo entiendo. Ozpin encendió más monitores alrededor de su escritorio. Cada uno mostraba a personas inocentes huyendo aterrorizadas de los Grimm. Arturia los miró a todos con horror. Ya había visto sufrimiento antes. Había luchado en múltiples guerras y se había enfrentado a monstruos que la mayoría rehuiría. Pero jamás la dejaría indiferente ante la masacre de inocentes. No importarle sería inhumano. Algo que jamás volvería a ser. Ozpin no sonrió, pero sabía que ella entendía lo que quería decir. Morirán sin nadie que los proteja. Dices que ya no eres un héroe. ¿Sigues siendo un caballero? La observó con atención. Para cualquier otra persona, habría parecido tan indescifrable como un muro de hierro. Para él, era un libro abierto. Vio su corazón en conflicto con su mente. Una luchaba con desesperación por los demás, y solo quería proteger a su hijo. La otra seguía siendo la de un rey, y sabía que no podía dejar llorar a los demás. Ozpin sabía cuál prevalecería. La había engañado de nuevo, y le enfurecía no poder culparlo de verdad. Arturia fulminó con la mirada a su antiguo maestro. Si mi hijo muere, estamos perdidos. Ozpin asintió. Arturia se dirigió al ascensor y bajó rápidamente por la torre. La batalla aguardaba. Ozpin suspiró aliviado y luego miró a sus monitores para ver dónde más se necesitaban sus cazadores. Le correspondía dirigir a los defensores hacia donde los inocentes los necesitaban.
Desafortunadamente, con una invasión tan grande, eso parecía estar en todas partes. Un temblor místico recorrió repentinamente el cuerpo del director. Sus ojos se abrieron de par en par. El campo delimitado le había enviado una señal. Alguien con un poder que rivalizaba con el de un espíritu heroico había entrado en la ciudad. Gilgamesh jamás lo lograría sin la puerta de Babilonia. Salem le daría mucha más advertencia que el simple campo. Lo que solo dejaba, color avellana. Ozpin agarró su bastón y se dirigió al ascensor. La señora Nikos necesitaba tomar una decisión. Ruby, destinado. Ruby se despertó con gritos. Estaba desplomada en una de las gradas, con la cabeza latiendo como un tambor de guerra. Crescent Rose estaba a su lado. Todo a su alrededor era un caos. A su alrededor, la gente corría en estampida para salir de las gradas. Gritaban de miedo y era evidente que el pánico estaba fuera de control. Para colmo, un enorme Nevermore golpeaba la barrera protectora de la arena. Al ritmo que avanzaba, el escudo se rompería pronto. A Ruby no le importaba. No sabía cómo había recuperado su aura, pero aún se sentía agotada por su duelo con Kirei. Física y emocionalmente. Era una idiota. ¿Cuántas veces le advirtió Jan que Kirei era un problema y cuántas veces la ignoró? Estaba segura de que era como ella, un poco torpe, pero con unas rodillas normales. Simplemente seguía sonriendo para que todos los demás también lo hicieran. Ahora Jan estaba en coma, Penny estaba muerta, y Kirei seguía sonriendo. Ruby apretó los puños. Había lastimado a sus amigos, a su familia. Había peleado con su madre por Dios. Como fuera posible. Pero ¿qué pasaría si tuviera razón? Ella siempre quiso ser como los héroes de los libros. Quería salir a luchar contra los monstruos y salvar a todos. Pero los monstruos tenían que estar ahí para que la gente necesitara un héroe. Tenían que herirlos lo suficiente para que pidieran ayuda. Entonces, ¿eso la hacía egoísta? ¿Desear que la gente estuviera en peligro solo para salvarla? Sus ojos encontraron los restos de Penny en el suelo de la arena y nuevas lágrimas inundaron su vista. ¿Deseaba la muerte de su amiga? Pirra, tienes que moverte. La mirada de Ruby se desvió de Penny al otro lado del escenario, donde estaba Pirra. La campeona estaba arrodillada en el suelo, con los ojos vidriosos. Ruby dudó siquiera haber oído el grito de Jaune. El nunca más, sobre ellos, desató un último golpe y el escudo del Coliseo se hizo añicos. Los Grimm surcaron la arena y se abalanzaron sobre Pirra. Pirra no se movió. Jaune saltó de las gradas. Nunca llegaría a tiempo. Ruby podría. Ruby lo haría. En un destello de pétalos de rosa, voló a través del estadio y defendió al Nevermore con un golpe de Crescent Rose. Aterrizó en el escenario y fulminó con la mirada a la bestia. Su visión, nublada por las lágrimas, adquirió un tono plateado. «Ruby». Escuchó a Pirra susurrar detrás de ella. Asustada. Pirra nunca tuvo miedo. Era valiente. Era fuerte. Los ayudaba a todos cuando estaban tristes o solos. Cuando más lo necesitaban. Y ahora ella necesitaba ayuda. Ahora todos necesitaban ayuda. Ella les ayudaría. Nadie más iba a morir. Ella salvaría a todos. Déjala en paz. Rugió. Saltó hacia el Grimm y le asestó un tajo a rosa creciente en la cabeza. No entendió qué pasó después, pero un destello de luz plateada llenó su visión por un instante. Cuando recuperó la vista, solo pudo parpadear, conmocionada. Toda la sección de las gradas frente a ella había quedado reducida a escombros. El gigante nunca más yacía boca abajo en las ruinas, aparentemente blanco como el hielo. Unos segundos después, la poderosa bestia se desintegró en polvo. Ruby parpadeó sorprendida y se giró hacia sus amigas. Jaune había llegado hasta Pirra y la ayudaba a ponerse de pie. Ambas la miraron con asombro. «Ruby», balbuceó Jaune. «¿Cómo lo hiciste?» Ruby miró hacia atrás, a la destrucción que había causado. «No lo sé. Pero eso no importa ahora mismo». Pirra dio un paso hacia ella con cautela. «Ruby, lo siento mucho». «No es tu culpa», le aseguró Ruby inmediatamente. «Tiene razón», asintió Jaune. «La persona del micrófono. Es la responsable de todo esto». «Cinder», les informó Ruby. Ambas abrieron los ojos de par en par, sorprendidas. Cinder, Emerald, Mercury y Kirei. Hicieron esto. No sé por qué, pero creo que lo llevaban planeando desde antes de llegar. Jaune apretó los puños. ¿Por qué? ¿Qué ganan con esto? Ruby se encogió de hombros. No lo sabía.
Kirei había mencionado que Cinder quería desacreditar las academias de cazadores y a una especie de maestro, pero después de todo lo sucedido, no confiaba en nada de lo que decía. De repente, decenas de taquillas propulsadas por cohetes aterrizaron en el escenario. Ren, Nora, el equipo XFI, el equipo SSSN y todos los que Ruby recordaba del torneo inundaron la arena y recuperaron sus armas. El mega equipo se acercó a ella y a Jaune, amartillando sus armas y blandiendo sus espadas. Realmente se veía impresionante. Ruby sonrió y todos corrieron hacia los muelles del Coliseo. Al llegar, vieron al general Ironuo descuartizando a un Beowulf alfa. Los estudiantes se acercaron al general mientras bordeaba una lanzadera. ¿Qué pasa?, preguntó Ruby. El hombre del Atlas se volvió hacia ella y sus amigos. Los Grimm están arrasando la ciudad. El colmillo blanco ha invadido Beacon. Y para colmo, un vagabundo se ha apoderado de una de mis naves. El general disparó contra algo que se encontraba detrás de los estudiantes. Un Beowulf que los acechaba cayó muerto. Continuó. Hasta que recuperemos el mando, los cielos están fuera de nuestro control. Así que voy a recuperarlo. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Jaune. Ironuo se enderezó. Cruzó las manos tras la espalda. Ruby creyó comprender por fin por qué este hombre era general. Tienen dos opciones, les dijo. Proteger su reino y su escuela. O salvarse ustedes mismos. Los estudiantes se miraron entre sí. La expresión de Ironuo se suavizó. Su mirada se volvió más amable. Ruby incluso pudo ver algo del profesor Ozpin en ella. Nadie los culpará si se van, les aseguró. Se dio la vuelta y partió en su lanzadera. Todos los adolescentes reunidos se quedaron allí parados un momento. Entonces, un fauno mono rompió el silencio. Vamos, comentó San. El general no conocía tan bien a los cazadores en entrenamiento como creía si pensaba que huirían. Podemos tomar una nave a Beacon. Por aquí. Ordenó Jaune, guiando a sus aliados hacia otra lanzadera. Ruby se quedó atrás un momento más, con la mirada fija en el barco de Ironuo. Al acercarse al crucero atlesiano que atacaba a los demás, se incendió repentinamente y se precipitó hacia la ciudad. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos, y luego se endurecieron con determinación. La chica de la capucha roja corrió de vuelta a la arena y programó las coordenadas en una de las taquillas de su amiga. Se aferró a ella con crestén rosa y se elevó hacia el cielo. Mientras el viento le azotaba el pelo, Ruby pensó en lo que se le avecinaba. En el crucero, no le cabía duda de que el general Ironuo, vagabundo, al que se refería era Roman Torchwick. Solo él podía ser tan malvado como para lanzar un barco de guerra contra inocentes durante una invasión de los Grimm. Después de eso, tendría que lidiar con Kirei, Cinder y los demás. Y lo haría. Ella salvaría a todos. Ruby, destinado. Blake y Weiss irrumpieron en el patio de Beacon con las armas desenfundadas. Frente a ellos, un grupo de ursas estaba siendo rematado por un escuadrón de caballeros atlesianos. Cuando la última bestia cayó, las máquinas se giraron para encarar a las cazadoras, probablemente buscando nuevas órdenes. Ese pensamiento aún asombraba a Blake. Durante sus años con el colmillo blanco, había llegado a asociar a los robots con el rostro del enemigo. Una horda sin mente, igual que los Grimm, salvo que los monstruos de la oscuridad no eran selectivos en su matanza. Ahora, luchaba codo con ellos contra la oscuridad real. Era una sensación agradable. Las viseras de los robots brillaban en rojo. La sensación desapareció. ¡Abajo!, gritó Blake, agarrando a Weiss y lanzándose al suelo. Un momento después, los caballeros abrieron fuego contra el lugar donde se encontraban. Blake miró a su compañera de equipo. La heredera asintió y saludó con la mano a los robots. Una línea de glifos cobró vida entre las cazadoras y los droides. Blake desenvainó el sudario de Gumball y corrió por el patio. Los glifos la aceleraron a una velocidad cegadora. Quizás incluso tan rápida como la señora Ark. Incluso si no lo fuera, los caballeros serían chatarra segundos después. Weiss se puso de pie y los dos observaron su escuela. A su alrededor, los edificios ardían. Los estudiantes que se habían mantenido al frente del torneo luchaban por sus vidas contra Grimm, Colmillo Blanco y los nuevos robots traidores de Atlesia. Fue un infierno en Remnant. El pergamino de Weiss explotó. La heredera miró el mensaje. Sonrió. Es Jaune. Dice que viene de camino con refuerzos. Bien, comentó Blake. Los vamos a necesitar. Deberíamos reunirnos con ellos en los muelles, sugirió Weiss.
No podemos luchar contra todos solos, pero si nos unimos a los demás, podemos regresar aquí y luchar con todas nuestras fuerzas. Vete tú, le dijo Blake. Weiss arqueó una ceja, confundido. Si los caballeros atlesianos están contra nosotros, entonces no hay nadie vigilando la enfermería. Jan, murmuró Weiss al comprender. La mirada de Schne se endureció. Iremos juntos. No, alguien tiene que advertir a Jaune y a los demás sobre la traición de los robots. Creo que lo resolverán. Antes o después de que le disparen a alguien porque no lo hizo, desafió Blake. Weiss abrió la boca para discutir, pero la cerró con la misma rapidez. Buena caza. Blake asintió y se fue a la enfermería. No perdería a otro compañero. Estaba tan concentrada que no escuchó el rugido gigantesco que partió el aire. Ruby, destinado. Cinder sonrió cuando el dragón de la montaña Glen se elevó hacia los cielos. Esmeralda casi dejó caer el pergamino que estaba usando para registrar la carnicería. ¿Qué? ¿Qué es eso? Una de las armas más poderosas de mi señora, le informó Cinder. La enterró bajo el monte Glen una doncella de primavera desesperada cuando cayó el asentamiento. La insensata dio su vida y, al final, sus esfuerzos fueron en vano. Ella se burló. Es realmente patético. Esmeralda regresó de Cinder. Se preocupaba por su ama, sí. La mujer la había acogido bajo su protección y la había criado desde la nada. Le había demostrado su afecto por primera vez en su vida. Falso cariño, lo sabía, no era idiota, pero algo era mejor que nada. Pero cuando Cinder hablaba de su propia amante, Esmeralda sería la primera en admitir que era aterradora. Cinder se apartó del coloso volador y miró fijamente al pie de la torre del faro. Su sonrisa se ensanchó. Aquí estás, viejo. Emerald se giró hacia donde miraba y vio al profesor Ozpin salir corriendo de la torre. Lo siguieron hasta que se encontró con un gran grupo de estudiantes que habían llegado para ayudar a combatir a los invasores. El director agarró a Pirranicos y corrió de vuelta por donde había venido, seguido por Jaune Ark. Cinder sonrió con suficiencia. Interesante. Se giró hacia Esmeralda. Graba todo lo que puedas. Céntrate en los caballeros atlesianos. Luego, reúnete con Mercurio en el punto de encuentro. Esmeralda sintió, temiendo ya el sarcasmo irritante de Mercury. Tras terminar su misión, era imposible que no estuviera de buen humor. Lo que significaba que ella pronto estaría de mal humor. Cinder comenzó a alejarse cuando algo le ocurrió a Emerald. Mercury dijo que Kirei no se está quedando atrás. ¿Qué quieres que haga si aparece en el punto de encuentro? Emerald esperaba de verdad que no fuera una pelea. Había visto lo que el tipo podía hacer y, aunque confiaba en sus ilusiones, no quería arriesgarse con él. Cinder se detuvo por un momento, aparentemente considerando la pregunta. Quédatelo contigo, declaró finalmente. Cuando regrese, le mostraré lo que significa realmente desobedecer a una doncella. Ruby, destinado. La caminata hasta Vale no había sido agotadora. Era un día hermoso. Siempre había disfrutado de un día hermoso. Había un granjero al lado del camino. Su camioneta estaba averiada, con una llanta reventada por alguna desgracia. Una niña saltó de la cabaña y montó un numerito para ayudar al granjero a levantar el vehículo. El granjero le dio una palmadita en la cabeza y reanudó su lucha. Él podría simpatizar con eso. Pero no podía detenerse a ayudar. Su ama le había ordenado que no se detuviera hasta llegar a Vale. Él no traicionaría a su amante. Lo había prometido. Más adelante, en el camino, se encontró con una manada de Beowulfs. No representaban ninguna amenaza para él. No lo habrían sido ni siquiera si fueran enemigos. El alfa olfateó la dirección de donde venía. Probablemente percibió la desesperación del granjero. Se despidió del Grim con un gesto. El granjero afrontaba sus propios obstáculos admirablemente. No había razón para darle más. Nadie tenía por qué morir hoy. Caía la noche cuando llegó a las murallas de Vale. Hordas de Grim se abalanzaban sobre la ciudad. Algunos se unieron a sus hermanos aerotransportados para superar las defensas. Otros arañaban con furia el frío acero. Él suspiró. Una línea de Goliaths avanzaba pesadamente tras él. Eran viejos. Eran fuertes. Probablemente atravesarían las murallas con el tiempo. Pero la reina le había ordenado que vigilara a Cinder. Así que él vigilaría a la chica insensata. Un muro no era precisamente el mayor obstáculo al que se había enfrentado Azel Reinhardt. Deseó que su apariencia cobrara vida. A su alrededor, en un radio corto, el suelo se desmoronaba hacia adentro. Siempre hacia él, pero nunca tocándolo.
Un grifo imprudente se acercó demasiado, abandonando por alguna razón el vuelo que le era posible. La pobre bestia se estrelló contra el suelo y quedó aplastada en la nada. Azel suspiró. Eso era innecesario. Avanzó a grandes zancadas. Al llegar a la pared, la estructura se inclinó hacia él. Los soportes que la sostenían fallaron al ser atraída hacia él y atrapada en su órbita implacable. Con el tiempo, el muro se derrumbó. Un imponente amasijo de acero y hormigón se desmoronó y se comprimió hasta convertirse en un trozo de chatarra de 1000 toneladas. Ni siquiera se oyó un ruido sordo. Azel Reinhardt entró en vale. Una columna de Goliaths no se quedaba atrás.